Hoy, residencias de mayores. Las claves les va a adelantar el acuerdo que van a firmar el Gobierno y las comunidades autónomas. Un acuerdo que está pendiente de formalizar únicamente, pero que va a cambiar cómo son esas residencias. Va a fijar máximos. Se acabaron las macroresidencias. 120 mayores por residencia, ese va a ser el máximo. Y va a fijar mínimos de asistencia médica, sanitaria y sociosanitaria, para que haya al menos un número de personal por cada número de mayores. Les vamos a contar todo lo que viene después de haber visto y vivido toda la pesadilla que hemos vivido. Imágenes de abusos, imágenes de vergüenza en probablemente no todas las residencias, pero en algunas residencias que ahora mismo son verdaderos centros para el horror. Hoy les vamos a contar qué hay, qué tenemos y sobre todo qué va a cambiar a partir de ahora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Este es el documento que les vamos a adelantar hoy. Este es el texto que van a firmar las autonomías y el Gobierno, pendientes ahora mismo de formalismos. Este es el documento que vamos a mostrarles con todo detalle y con sobre todo las cifras que contiene. Ya les digo, de momento hay dos conclusiones. Esas dos conclusiones son: se acabaron las macroresidencias y se acabó la infradotación. Les vamos a contar todo eso enseguida. Pero además, hoy estamos pendientes de Argelia. Hay noticia de última hora porque Argelia ha dado marcha atrás después de que el ministro Álvarez haya acudido a Bruselas. Hoy Argelia dice que nunca planteó cerrar los acuerdos comerciales con España. Ese documento estaba por escrito, pero hoy Argelia dice que solo está en la imaginación de quien lo teme. La Unión Europea había amenazado a Argelia con represalias comerciales. Hoy Argelia da marcha atrás. Acaba de hablar el ministro de Exteriores para decir: hemos coincidido en que la medida unilateral anunciada ayer por Argelia viola el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y ese país. Esto es lo que tenemos hoy, se lo vamos a contar enseguida. Pero primero lo último. Este es el documento que hoy abre. Saben ustedes que Las Claves nació con esa vocación periodística por una parte y de servicio pública por la otra. Hoy vamos a intentar honrar ese doble compromiso. Les vamos a adelantar el documento, es exclusiva en Televisión Española y les vamos a contar cómo va a cambiar un sistema de residencias que a partir de ahora va a funcionar así. Déjennos que les contemos primero las líneas generales. Hay mucho contenido que les vamos a contar y es muy importante porque ahora mismo el número de mayores y el número de mayores en residencias en un modelo que tiene y descansa fundamentalmente en lo privado es extraordinariamente relevante. Pero en cualquier caso, esto es lo que viene. Atención a la nueva legislación. Lo primero que va a haber es un fin a las macroresidencias. Se acabaron esas enormes residencias con un gran número de mayores allí. Se van a fijar 3 áreas y esas 3 áreas van a tener 3 límites. En las zonas rurales, menos de 30.000 habitantes, 75 ancianos como máximo. Ese es el tope que va a haber en las residencias. En las zonas intermedias 90 y en las grandes ciudades un máximo de 120 mayores por residencia. Esto para las residencias de mayores, porque en las residencias de discapacidad hay una línea plana, 50 personas con discapacidad por residencia, independientemente de dónde estén. Así que lo primero que se hacen es fijar máximos y topes para que no haya grandes aglomeraciones como las que hemos vivido en el COVID. De hecho, cambia también la estructura de las habitaciones. El 35% de las habitaciones tienen que tener como máximo a 2 inquilinos, pero es que 1 de cada 3 habitaciones tiene que ser individual. Perdón, 2 de cada 3 habitaciones tienen que ser individuales, quiero decir, el 65%. Así que hay un máximo. Esto es lo que viene en este documento, un máximo por arriba. Pero además va a haber un mínimo por abajo, un mínimo de personal médico, sanitario y sociosanitario. Esto que están viendo son los coeficientes que se fijan. 0,39 es la ratio. En castellano esto significa que tiene que haber un sanitario, sociosanitario por cada 3 mayores a partir del año que viene, 2023. Y a partir de ahí ir creciendo el número para que llegue a un sociosanitario
por cada 2 mayores al final de 2029. Esto es lo que va a regir en las residencias de mayores. En las residencias de discapacidad esa ratio va a ser todavía menor. Un médico, una enfermera, un enfermero, un sociosanitario por cada 2 residentes, que irá aumentando, el número y la dotación médica ha de ir aumentando para llegar a 1,7. Todo esto es lo que viene y esto es lo que ahora mismo, según fuentes de esa negociación, están a punto de firmar Gobierno y comunidades autónomas. Faltan formalismos, pero se pretende evitar esto que van a ver, las historias de pesadilla que hemos vivido en ese sector, en el que hay ejemplos de buena gestión, pero hay lamentables ejemplos como estos que van a ver. En mayo de 2021 mi padre entró en la residencia de Domus Vi Chantada. No entró muy contento, pero con muchas ganas de vivir. Y en 8 meses, por el maltrato que le dieron en dicha residencia, se nos fue. Mari Carmen denuncia que la residencia le ocultó durante meses el grave estado de su padre. En noviembre ya estaba totalmente vendado, parecía una momia. A pesar de pedirlo por escrito en repetidas ocasiones, no le enseñan lo que hay debajo de esas vendas hasta el 28 de enero de este año, el mismo día que fallece. Me encuentro con dedos, talones necrosados, úlceras de grandes dimensiones en las piernas, en las manos, en los brazos, incluso en el cuello. El trato ha sido inhumano. Mi padre se muere con dolor, con hambre, con sed. Esta era mi madre un poquito antes del carnaval. Antes de la pandemia, Xavi visitaba a diario a su madre en la residencia Bertran i Oriola de Barcelona y vigilaba su cuidado. El 12 de marzo de 2020, el centro impide las visitas de familiares por el COVID. No se llegaba a los aseos, no se llegaba a los cambios posturales, porque no eran suficiente personal, pese a que nos decían que todo se estaba cubriendo normalmente. Estuvo en la cama, creo entender, sobre su propia orina y sus propias heces durante muchas horas. A finales de abril, el gobierno intervino en la residencia ante las graves faltas en el cuidado a los residentes. En 3 meses, Manolita era otra. Es un cadáver viviente, con una úlcera en estadio 4, casi. Todo me indica que ha habido una dejación, una omisión de socorro. Veo torceduras en los pies, en rodillas, veo hematomas. En la residencia no me daban una respuesta satisfactoria a mis preguntas de por qué tenía esas lesiones. Me vi en la obligación de tener que poner un teléfono móvil para yo saber qué es lo que estaba pasando. Estas imágenes que estremecen salieron a la luz en 2018. El hijo de Josefa las denunció ante la Fiscalía y el caso continúa en fase de investigación. La casa del terror. Hoy podría haber mayores como José, Manolita y Josefa en esta misma situación, sin conocerse o denunciarse. Lo que les estamos adelantando hoy ha de cambiar ese modelo. Y es una de las cuestiones que, si finalmente son capaces de pactar, y ahora mismo todo apunta a que así va a ser, gobierno y autonomías, probablemente sea merecedora de lo que va a haber, un pacto de Estado. Tenemos esta situación. Déjenme que les presente hoy a nuestra mesa de directores, porque hoy hemos querido invitar especialmente a Infolibre. Daniel Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Porque ellos son quienes han estado liderando la investigación en torno a esto. Lidia del Canto, directora del diario Levante, ¿qué tal? Muy buenas noches. Casimiro García Vadillo, director del Independiente, buenas noches. Muy buenas. Voy a preguntaros enseguida, pero tenemos una mesa hoy especialmente cargada de autoridad, porque hoy sentamos aquí a discutir sobre el nuevo modelo a las residencias y a las familias, a quienes están a los 2 lados de todo lo que va a cambiar. María José Carcelén, coordinadora de familiares de las residencias 5+1, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Cinta Pascual, la presidenta de CEAPS, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, la plataforma por la dignidad de las personas mayores en residencias, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Ignacio Fernández Cid, presidente de la Federación Española de la Dependencia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Les pregunto primero por lo que conocemos ahora mismo. ¿Se van a fijar máximos? ¿No podrá haber ese gran número de mayores en algunas residencias y se van a fijar mínimos? ¿Esto cambia? ¿Esto significa algo para ustedes, quienes están a los 2 lados de esto, familiares, residencias? Para nosotros, sin lugar a dudas, es poco ambicioso, porque esto que se muestra tan como un cambio radical, en el fondo no lo es, y no lo es porque no se cambian lo que es la esencia de la atención,
que es que el número de trabajadores sea adecuado a las necesidades de las personas, porque más adelante, cuando entremos en detalle, hablaremos qué supone en la realidad ese porcentaje que ha mencionado. ¿Qué supone? ¿Por qué? ¿Qué supone? Y le voy a poner un ejemplo que es muy significativo. En Cataluña, que es mi comunidad, la atención se marca en un 0,42. ¿Bien? Un 0,42. Ese 0,42, cuando lo aterrizamos en la realidad, Diario Oficial de la Generalitat, significa que hay un gerocultor para cada 10 residentes. Estamos hablando de un 0,42, ¿eh? Ahí estamos hablando de un 0,31. Por lo tanto, no estamos en esto. Es que si sumamos, si decimos, es que vamos a tener un trabajador, o sea, un gerocultor un trabajador para cada 2 residentes, ¿vamos a contar los 365 días del año como si estuvieran trabajando? No están trabajando los 365 días del año. ¿Vamos a contar al cocinero, al jardinero? Vamos a ver qué eso supone. Y yo hablo de un caso que está en documentos oficiales, 0,42, eso se traduce en lo que yo estaba diciendo, y se traduce, por ejemplo, en que solo hay pues unas horas muy limitadas de atención. Por ejemplo, de médico estamos hablando de 10 horas, estamos hablando de educadora social 17 horas, y de terapeutas, y 60 horas de enfermería. Son datos que cuando hablamos de porcentajes podemos hacer física cuántica, porque el papel aguanta todo, pero la realidad es otra bien distinta. Entiendo. Lo que el documento dice y lo que el pacto dice es que han de ser sociosanitarios acreditados. Es más, lo que se dice literalmente es esto. Lo que se dice es que han de ser con títulos de enfermería, con títulos de medicina, es decir, que hay una serie de requisitos. Pero entiendo lo que está diciendo. Lo que está diciendo es se contabiliza al cocinero, las residencias lo hacen como si fuera personal sociosanitario. O 365 días al año, y eso no es así, porque luego hay que ver en qué se traduce de presencia. Déjeme que pregunte a las residencias. ¿Inflan ustedes esas cifras, como dicen los familiares? No, a ver, estos documentos, que aún no están aprobados, estamos negociándolo y por lo tanto no hay acuerdo ni de patronales ni de sindicatos, y después los gobiernos autonómicos, que es quien pagan la factura, tienen que decidir si lo quieren o no. Que esto es muy importante. Pero lo que está diciendo la señora Carcelén es, ¿estos son ratios? Sí, estos son ratios. Hay el ratio global, que están incluidos todos, el cocinero, el de mantenimiento, el jardinero, y está el ratio de atención de cuidadores. Sí, pero lo que está diciendo, a ver si yo la entiendo, es, si yo la entiendo, no me pierdan, intento no perderme en los detalles técnicos y que tampoco se nos pierda la audiencia. Lo que están diciendo es, oiga, ustedes dicen tienen un número de trabajadores, pero ahí meten al cocinero, a la de la lavandería y al final no hay atención suficiente. Porque 2 veces al año hay inspecciones donde entregamos todos los TCs, absolutamente todos, y se pueden evidentemente comprobar. Pero yo creo que antes de todo esto, estamos hablando de mayores. Nos dedicamos a atender a personas mayores. Y esto es muy importante. Cuando ustedes ponen estas imágenes, están de alguna manera diciendo que todas las residencias funcionan así. No es cierto. No, pero déjenme. No solamente no estamos diciendo eso, sino que me habrá oído decir a mí, no son todas las residencias, pero esas imágenes son absolutamente reales. Mire, yo creo... Algunas residencias las hay. Es vergonzoso que haya algunas residencias así. Se tienen que cerrar estas. Pero fíjense, hay 365.000 mayores. Hemos tenido los 2 peores años de nuestra vida con la pandemia, porque la pandemia no la creamos las residencias, la pandemia es un virus. Yo simplemente le digo que es importantísimo que la gente que está viviendo en residencias y las familias vean que esto no es la realidad. La realidad es del 3% de todo tipo de negocio, de todo tipo de industria, de todo, que funciona mal. Es verdad, un 3% funciona mal, pero un 97% no. ¿Qué pedimos nosotros? Más control, si es que nos encanta que haya más control. Pero los datos del Ministerio, los últimos datos de evaluación que se han hecho, dicen que en residencias han muerto la mitad del exceso de fallecidos durante el COVID. Es decir, ha habido un problema de o atención médica o aislamiento suficiente o saturación excesiva o todo, porque el diagnóstico que hace el Ministerio es que todo eso ha pasado, que ustedes tenían demasiados mayores allí dentro, demasiado poco médico y demasiada escasa cuidado y ventilación. Esto es lo que dice el dictamen, insisto, no se lo digo yo. Prohibición de ir, en este caso, a los hospitales. Yo creo que esto no se lo deje.
colapsó el sistema sanitario de nuestro país. Y esto yo creo que la gente que nos está oyendo es muy importante, porque hubieron los mismos fallecimientos en Suecia, en Holanda, en Dinamarca, los mismos. Y Alemania, no es que hemos sido no peores. Es verdad, ¿eh? O sea, No es verdad. O sea, hay un informe del Comité Europeo de las Regiones que dice que la primera región europea con un exceso de mortandad durante el año 2020 ha sido Madrid, y la tercera ha sido Castilla-La Mancha, y la sexta Castilla y León, y la séptima Cataluña. O sea que ha habido un exceso de mortandad en esas regiones. Dentro de un ranking de las 10 regiones de Europa con más excesos de fallecimientos, hay 4 regiones españolas. Encabeza Madrid, la tercera es Castilla-La Mancha, la sexta es Castilla y León y la séptima Cataluña, si no me falla la memoria. Pero yo quería decir una cuestión. Estamos hablando de cambiar el modelo de residencias. Bien, ¿cuál es el modelo que tenemos ahora mismo? Pues tenemos un modelo que el 74% de las plazas son privadas y casi el 89% de las residencias están gestionadas privadamente. Y además tenemos un modelo que indica clarísimamente que se ha convertido en un negocio, porque si no, no habría esta desproporción entre lo privado y lo público a favor de lo privado. ¿Y por qué se ha convertido en un negocio? Pues por lo que estábamos diciendo, las ratios. Las ratios que propone el Gobierno mejoran lo que había hasta ahora a nivel estatal, que era el acuerdo del Consejo Territorial, que se hablaba de un 0,28. Estas ratios se está hablando de gerocultoras y del personal de atención directa. Pero es que el problema de estas ratios es que cuentan, o sea, cuando se dice que por cada residente tiene que haber 0,39 o 0,51, los residentes están las 24 horas del día y los 365 días al año. Pero el 0,39 de gerocultoras o de personal de atención directa y el 0,51 no están las 24 horas del día. Hay que dividirlo por 3, porque es que tienen 3 turnos. Entonces no es el 0,39 o el 0,51, hay que dividirlo por 3 y así va a seguir pasando lo que está pasando hasta ahora. Le voy a dar que la hay réplica, Cinta poco Pascual. personal. Le voy a dar la réplica por yo motivos creo que, obvios. por no confundir a la gente, es un ratio de personal. El ratio de personal, lo que se hace es ver exactamente cuántas horas hay de profesionales y a partir de aquí sale un número. No confundamos, es evidente que no trabajan los profesionales a todas horas, esto es evidente. Pero es que además, con el tema del ratio, nuestro país tiene 17 modelos. Hay gente en este momento con un ratio tremendamente inferior, 40 euros, y hay gente con 110. Este es el problema que tenemos. No hay 17 modelos. Bueno, hay un solo modelo, el del negocio. El del negocio. Bueno, hay solo modelo, que es el del negocio. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Y no estoy confundiendo a nadie. O sea, es que el 0,39, no hay 0,39 trabajadores desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, ni desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche 0,39. No. Ese 0,39 hay que dividirlo entre 3. Me gustaría escuchar a la Federación Empresarial, por favor. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, evidentemente, esta pandemia es una crisis sanitaria, el problema es una crisis sanitaria. Y un sistema sanitario que nosotros considerábamos, porque nos lo habían vendido así a todos, que era de los mejores del mundo, colapsó. Pero colapsó y colapsó el de todos los países de nuestro entorno. Y se nos consideró en marzo del 2020 por parte del Ministerio de Sanidad establecimientos sanitarios, que no lo somos, ni lo vamos a ser nunca. Nosotros somos los hogares de las personas mayores y nosotros nos dedicamos a cuidar, no a curar. Si se pretende, como se decía durante la pandemia, los meses más álgidos, que la gran solución era medicalicemos las residencias, lo recordarán todos los telespectadores. Nadie ha vuelto a decir eso. ¿Por qué? Porque es una estupidez. No, pero somos hogares de las personas. Lo que están diciéndoles, yo insisto, que no pretendo más que escucharles a todos, pero lo que están diciéndoles los familiares es, sí, ustedes son hogares, pero no hay atención suficiente. Pero ahora, si me permite, sigo yo enlazando el discurso. Les pido a todos brevedad, entiendo que hay posiciones muy cruzadas, pero les pido brevedad. Sí. Perfecto. Y entonces dice usted que en la presentación que se va a aprobar el documento No, yo espero que no se apruebe. Para empezar, las competencias son de las comunidades autónomas. Y esto empezó como una legislación básica que se pretendía lanzar ante el desconcierto de las 17 distintas normativas de las comunidades autónomas. Ahora mismo hay mayoría de esas autonomías. Básico es una cosa de mínimos, no de máximos, como se ha posicionado. Entonces, para empezar, criticando el documento, pero ¿por qué no estamos de acuerdo?
Para empezar, se habla de la atención centrada en la persona, un concepto que, por cierto, llevamos desarrollando años, no es un concepto nuevo, pero no se da derecho a elegir al dependiente o a su familia qué centro quiere ir, independientemente de su titularidad, da igual si es público o privado. Tenemos que empoderar, en eso estaremos de acuerdo, Miguel, me imagino, ¿no? Tendremos que empoderar a las personas mayores, dependientes y a sus familias para poder elegir el centro. Si yo estoy en un centro y no estoy a gusto, tengo el derecho de elegir otro que me voy. Eso no lo han querido abordar. Eso sí, no lo puedo pagar, ¿no? Quiero decir, si el centro es público, entiendo que uno puede escoger. Si el centro es privado, puedes escoger si te lo puedes pagar. No, porque en las plazas, en las residencias privadas que tienen plazas de concierto total es lo mismo que si estuviese en una residencia pública. Donde hay concierto. Vale, perdón, discúlpenme, familiares, perdón. A ver. Es cierto que durante bastantes semanas de la pandemia los hospitales estuvieron cerrados para los residentes. Eso es cierto. Pero también es cierto que cuando esos mayores mayores y personas con discapacidad, que parece que no existen, y hay que recordar que también les afecta lo que aquí se está hablando. Bien, cuando esas personas consiguieron llegar a los hospitales, llegaron deshidratados, desnutridos, con llagas hasta los huesos. Me van a perdonar las empresas. Eso no lo hace la COVID, no lo hace el virus, lo hace la desatención. Y lo hace que antes de la pandemia teníamos unas residencias con una carencia absoluta de personal, absolutamente insuficiente para dar una atención digna a las personas mayores. Y esa es una de las causas importantes de lo que pasó, porque si ya teníamos poco personal, es evidente que cuando se pusieron enfermos, pues obviamente no hubo suficiente. Y no he terminado, si me permite a mí ahora, porque este señor ha hablado mucho rato. Bien, yo lo que les quiero decir es que, a ver, podemos hablar de física cuántica. Yo vuelvo a insistir, las cosas no son como parecen. Y no son como parecen porque cuando, y lo he dicho antes, aterrizamos en lo que eso supone después trasladado a la práctica, no estamos hablando de ese porcentaje, ni muchísimo menos. O sea, podemos hablar de lo que queramos, pero si tenemos un caso palpable, clarísimo. Hablamos de 0,31, aquí se habla de 0,42, de personal de atención directa, no el resto. Y eso se traduce en lo que yo he dicho, por más que la señora Cinta Pascual diga que eso no es así. Porque esto, y ella lo conoce sobradamente, porque esto es de Cataluña y de una residencia en la que ella en este momento está gestionando. Me conozco la normativa de Cataluña y de casi toda España. Pero mire, vamos a un poco hablar de exactamente cuál es este modelo. ¿Sí? A ver, tiene que haber un modelo que realmente las personas estén empoderadas para decidir. Libertad de escoger. Y esto es muy importante. Tiene que haber los ratios suficientes para atender. Tiene que haber profesionales bien pagados. Tiene que haber posibilidades de cartera y posibilidades de plataformas de servicios. Hay que haber una red porque la gente quiere vivir en su casa. Y nosotros tenemos la responsabilidad de organizarnos para vivir en su casa. Digo todo esto porque parece que nos olvidamos de lo que quieren las personas. Y las personas quieren estar en su casa. Y si su casa no les puede atender porque son muy dependientes, a partir de aquí lo que quieren, y esto es muy importante, es tener a la familia cerca. Y por eso es importante escoger. Déjenme, porque están ustedes haciendo descansar todo el debate sobre los sociosanitarios, si hay o no personal suficiente y si hay o no ese personal cualificado. Así que déjenme escuchar a esos sociosanitarios, quienes han estado y están en esas residencias, porque Alejandro Salado, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Tú eres una de esas personas. ¿Tú trabajabas en una residencia? ¿Trabajas en esa residencia? Actualmente no, he dejado el trabajo, me he alejado del sector porque como profesional con 10 años de experiencia, con doble titulación, técnico en atención sociosanitaria y técnico en cuidados auxiliares de enfermería, he decidido retirarme totalmente por lo que he vivido. ¿Y qué has vivido? ¿Qué he vivido? Pues mira, hablamos de la situación, yo no me creo en los ratios, no me creo en nada, ¿vale? Yo he tenido una carga laboral de 20 residentes para mí solo, ¿vale? Demostrado judicialmente, ¿vale? El tema de las inspecciones es algo asombroso para mí, porque siempre está todo correcto, pero yo judicialmente he demostrado que no estaba correcto, a pesar que las inspecciones, incluso he preguntado a Fiscalía y les he pedido explicaciones y ellos me han dicho, no, todo está correcto según las inspecciones, pero si yo judicialmente demuestro lo contrario,
¿vale? Yo empecé una guerra con la empresa, mi empresa fue una de las grandes empresas, fue absorbida por otra, empezaron los problemas, yo llevaba 3 años trabajando con ellos y los 2 últimos años antes de la pandemia ya empecé a hacer un movimiento muy grande con trabajadores. ¿Qué significa 20 personas para ti? Yo, insisto, estamos todos los que no sabemos esto. Pues, ¿qué significa 20 personas? Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mi residencia está compuesta de 180 residentes más centro de día. Contamos con los 180 o 176 según el día, ¿vale? Digamos que la residencia se componía de 4 salones. En cada salón había un auxiliar en presencia física vigilando. Son 4 trabajadores solo vigilando a los residentes. Entre 3 teníamos que cambiar y dar asistencia a todos los residentes. Contando también partiendo de ahí... 3 personas para 170. Seguramente esta gente entró con unos protocolos de que todo era maltrato. Cambiar los baños comunitarios era maltrato. Nos hacían subir a las habitaciones uno a uno con lo que conlleva y con las dificultades de movilidad que tienen en una macro residencia sin poder cambiar. Residentes que llegaban a última hora de la noche lleno de heces, con unas circunstancias pues como las hemos visto en los vídeos. ¿Vale? Yo en un principio pensaba que algo particular de mi residencia, no es así. Yo estoy con plataformas, después de todo lo que he vivido me he unido a plataformas y he visto que algo muy generalizado, algo por lo que hemos sufrido muchas personas y algo que nunca se debería haber dado. ¿Tú te marchaste? Yo denuncié y no me hicieron caso. De hecho, en primera instancia perdí juicio, no me dieron la razón, no me ampararon, me costó encontrar abogado que me representara. Me imagino que tú has tenido a los familiares que van a decirte, oiga, no está usted cuidando a mi familiar. Me imagino que tú has tenido la tensión y el estrés de no ser capaz de... Yo, gracias a Dios, por mi forma de ser, aparte que siempre he regalado tiempo, porque nunca he llegado a poder atenderles en las condiciones que profesionalmente tenemos que cuidarles, siempre he tenido una mano muy estrecha porque siempre he ido de frente a los familiares. De hecho, la mayoría de familiares en mi entorno me han querido siempre. De hecho, he compaginado con ellos mi batalla personal junto con una plataforma de 52 familiares de 170 que han luchado a mi lado y tampoco les han escuchado. En una residencia donde murieron 52 personas. Y vuelvo a decir, la pandemia ha sido una pandemia, pero ya había una pandemia estructural antes. Una pandemia que hemos denunciado muchos y no nos han escuchado. 52 personas muertas. 52, que es un dato que yo más o menos estimaba, pero fue confirmado por Fiscalía. Alejandro, gracias por estar con nosotros esta noche. Quería decir, si puedo, pues un poquito, no sé si tengo tiempo, no tengo. Sí. Vale, pues todo esto ha sido en un plan, yo denuncié, en primera instancia no me dieron la razón, seguidamente reclamé, esto fue en noviembre, ¿vale? No me dio la razón, tuve muchos problemas de salud, tuve coacciones en mi trabajo, sanciones injustificadas, tocándome empleo, tocándome sueldo, fui diagnosticado trastorno adaptativo que yo nunca reconocí. Por decir y denunciar estos problemas. Por decir denunciar, por juntarme con compañeros, con familiares y por luchar por una realidad que creo que nos conviene a todos por el día de mañana y no sea un favor económico. Y luego, por otro lado, también quería decir que me uní a familiares, a varias plataformas, entre ellas Marea de Residencias y Verdad y Justicia, que bueno, trabajo paralelo a ellos, pero yo sigo trabajando de forma particular por mi cuenta, siempre nutriéndome de toda la ayuda que me pueda ayudar la gente. Alejandro, gracias en serio, gracias por venir con nosotros esta noche. Digo que este es el modelo que se pretende cambiar. Permítanos que les contemos cómo más se pretende cambiar esto, porque el documento que el Gobierno y las autonomías ahora mismo prácticamente tienen cerrado ya, ese documento ha de pasar por 3 mesas. Y es cierto lo que se escuchaba aquí. Pasa por una mesa sindical en la que no hay acuerdo. Las empresas y los sindicatos no han llegado a un acuerdo. Pasa por una mesa civil, la del tercer sector, en la que sí hay acuerdo. Y sobre todo pasa, y esa es la clave, por una mesa autonómica, en la que ahora mismo, según las fuentes de esa negociación, hay mayoría suficiente para que esto salga adelante. Así que esto es lo que viene y esto es lo que cambia, porque lo que les hemos contado son los números. Va a cambiar también la forma de vivir dentro de esas residencias. De hecho, el documento que hoy les estamos adelantando aquí es un documento que dice que los mayores van a poder participar en órganos de decisión y que abre una ventana, la ventana de poder solicitar el testamento vital antes de entrar a esa residencia. ¿Esto qué significa? ¿Qué cambios vienen? ¿Qué cambios dentro de esta vida contempla ahora ese documento? María Cuesta, cuéntanos qué tal. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Pues este acuerdo que estamos adelantando esta noche en Las Claves incluye, como dices, cómo va a cambiar la forma de vida dentro de las residencias. Uno de los conceptos que quieren incluir es cómo crear unidades de convivencia, y estos serían como mini hogares dentro de las residencias, teniendo en cuenta las necesidades de las personas. También, de alguna manera, lo que quieren es promover la autonomía de las personas. Por otro lado, también lo que quieren es fomentar la participación de los residentes, dándoles voz, dándoles voto, para que ellos puedan votar de alguna forma cuáles van a ser sus rutinas o también cuáles van a ser los horarios de esos cuidados, de esa planificación de cuidados. Y por último, como decías, Javier, se quiere plantear ese concepto de testamento vital. Esto es un documento que se crearía y se redactaría con el residente para que el residente pueda dar la explicación de cómo quiere ser atendido en su fase final de la vida. Un acuerdo, una voluntad que tendría que ser respetada por el centro y también por los familiares. Estos son algunos de los conceptos que estamos adelantando esta noche de ese texto que ha sido redactado por el Ministerio de Asuntos Sociales. Pido lectura y pido balance. Gracias, María. Pido lectura y pido balance aquí. Sí, para empezar, esto es que sigo sin estar de acuerdo. La calidad que damos en las residencias hoy por hoy es más que notable. Y así se demuestra en las encuestas de satisfacción que nosotros hacemos a todos los residentes y familiares una vez al año. Y así se puede demostrar en las reseñas que nos ponen en los centros en Google. Es totalmente público y transparente. Ahora bien, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo en una mejora de los servicios del sistema de cuidados? Todos estamos a favor de una mejora, porque es que nosotros también tenemos familias y tenemos familiares en residencias, y además aspiramos también a ser mayores y a que llegue nuestro momento y que nos puedan cuidar. No podemos estar al margen. Ahora bien, perdón. Los familiares están dando golpes allí con la cabeza diciendo no. Sí, pero lo que no se puede pretender es sacar un modelo que es un modelo ideal, que funciona muy bien en los países más ricos del norte de Europa, pero a precios de aquí, porque eso es lo que no cuadra. Fíjese que estamos hablando de 170 euros de coste al día por residente. A nosotros nos están concertando a 54. Pero hay comunidades autónomas, por ejemplo, Asturias, está a 43 euros. Hay que ser realista con lo que tenemos. A 40, Extremadura. Castilla-La Mancha a 52, Castilla-León a 48 al día. Esos es que no llegan ni a 1.500 euros al mes. No llegan ni a 1.500 al mes. Y entonces, si nosotros tenemos que imputar ratios elevados, que por cierto nosotros estaríamos encantados de que fuese así, porque nuestro trabajo sería mucho más fácil. ¿Quién lo va a poder pagar? Y ya por último, hay más de 180.000 plazas privadas en este país. Si suben estos requerimientos, van a pasar de un precio medio de 2.000 euros al mes a 3.000. Cuando no puedan pagar esos 1.000 euros, esos grandes dependientes volverán a domicilio. Y la respuesta del sistema de dependencia es darle en máxima intensidad 3 horas de atención al día. ¿Y las otras 21, quién atiende a esos grandes dependientes? Es que no hablamos el mismo idioma. Ellos hablan de dinero y negocio y nosotros hablamos de derechos y atención y una vida digna a las personas. Por lo tanto, difícilmente nos vamos a entender, porque para ellos, en el fondo, pues para la patronal esto es un negocio, las familias queremos otra cosa distinta. Y nosotros tenemos muy claro, antes ha dicho que hubo acuerdo en la mesa de diálogo civil. No, tengo que decirle que la plataforma estatal no estamos de acuerdo con este documento, porque nos parece que las plazas son muchas plazas en una residencia cuando empezamos hablando de un documento de 50 plazas, que las habitaciones individuales, visto así es muy bonito, pero es que esas habitaciones individuales son sobre las plazas públicas. Correcto. ¿Y eso qué significa? No, eso significa que en una residencia de 120, yo tengo en este momento concertadas 20, yo voy a hacer ese porcentaje de las públicas. Lo siento, déjeme, por favor, para seguir hablando yo. De las públicas. Sí, está usted confundida. Está usted confundida. No, de las públicas. Lo vamos a hacer de las públicas. Por lo tanto, estamos hablando de un porcentaje que no es tal porcentaje, porque cuando se hablaba inicialmente en el primer borrador de plazas, hablamos de plazas. De todas las plazas, ¿no? Y por no termina. Primero, es que plazas, si son ustedes breves pueden hablar todos. Muy rápido, no tengo posibilidad de darles la palabra. Muy rápido. Son pocas plazas, pocas habitaciones individuales, a nuestro juicio, y desde luego la ratio de personal
no permite dar una atención centrada en la persona, porque la van a dar centrada en el reloj, porque estamos hablando de una ratio de un gerocultor como por 10 residentes, no, porque estaría por debajo de la ratio, como mínimo 13. Es un documento de acreditación del 2008 y ahora vamos a sacar un nuevo documento de acreditación, no para las públicas, para todas las residencias. Y esto es importante, no hay una diferencia entre las habitaciones de una parte o de otra. Lo estamos diciendo. Le da la palabra y después yo continúo. Sí, que, bueno, primero, no es una ley de residencias, es un acuerdo de acreditación del Consejo Territorial. La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología ha dicho que con las ratios actuales no se llega a 88 minutos de atención al día a las personas mayores. 88 minutos. Y nosotros hemos considerado, y como se está considerando en muchos países, por ejemplo Canadá, son 3 horas de atención al día y es una ratio del 0,85. Nosotros hemos calculado que para dar una atención como es debido a las personas mayores, que eso es lo que tenemos que pensar, no en lo que vamos a cobrar para que resulte rentable el negocio, sino cuál es la atención que tenemos que dar a las personas mayores. Hemos calculado que para dar una atención de 5 horas al día, a las personas mayores que van a tener un grado de dependencia 2 o grado de dependencia 3, es necesario una ratio del 1,12 y está proponiendo el Gobierno en ese documento una ratio como máximo del 0,51. ¿Qué quiere decir una ratio del 0,51? Pues que va a haber 51 trabajadores, 51 gerocultores o con médicos, etcétera, por cada 100 residentes. ¿Qué quiere decir una ratio del 112? Que va a haber 102, o sea, de 1,12, que va a haber, o de 1,13, que va a haber 113 trabajadores de atención directa para 100 residentes, distribuidos en 3 turnos. Quedarán 45 por la mañana, 45 por la tarde y 23 por la noche. Eso es para garantizar una atención de 5 horas diarias. Y es que una atención menor lo que está haciendo es convirtiendo los últimos años de la vida de las personas mayores en un infierno. Porque eso es lo que obliga y obliga a los trabajadores a que pasen las cosas que hemos visto en los vídeos y a que pase lo que está pasando continuamente. Que le dicen, señorita, que quiero ir al servicio, háztelo en el pañal que para eso lo tienes. No, hombre, no, es que los familiares llevamos a nuestros mayores, los que los llevan a las residencias, para que sean atendidos, y lo que no puede ser es que al segundo día de haberlo llevado te diga el trabajador que no van a estar detrás de él todo el día. Hombre, es que el que no puede estar detrás de él todo el día soy yo, por eso lo llevo a una residencia. Tenemos que pensar en la atención a los mayores, no en el negocio. Y si les fuera tan mal, no habría la proporción que hay ahora mismo entre plazas privadas y plazas públicas. Les voy a plantear y les vamos a dar los números del negocio. Efectivamente, esta es una de las claves ahora mismo. Y vamos a contarles exactamente lo que tenemos, porque ahora mismo el negocio de las residencias en España es efectivamente un negocio fundamentalmente privado, en el que las empresas dicen la rentabilidad es escasa y en el que quienes pagan al otro lado dicen el precio es excesivo. Lo que tenemos es esta evolución de plazas, una evolución de plazas que ha sido muy notable y que ahora mismo nos deja a esto, un país en el que 5 grandes grupos, estos Domusvi, Orpea, Vitalia, Vallesol y Sanitas, mueven prácticamente 4 de cada 10, el 40% prácticamente de las camas que tenemos disponibles. Domusvi es ahora mismo el líder de este mercado y hay una queja generalizada. Quienes están al otro lado dicen las plazas son muy caras, las empresas dicen la rentabilidad es muy baja, en un sistema que ahora mismo es fundamentalmente privado y concertado. Las plazas públicas son literalmente la excepción y el resultado ahora mismo es que en la pandemia hemos vivido todo lo que van a ver. Insisto, este no es el retrato de todas las residencias, pero estas residencias son parte del retrato y lo que hemos visto es esto. Investigación, comisión. Indignación, impotencia, porque ves que hemos estado luchando estos 2 años y fuera de reuniones que hemos tenido con altos cargos no ha habido un cambio real y veloz sobre qué es lo que ha sucedido, no se ha dado explicaciones tampoco. ¿En qué momento mi padre ha perdido sus derechos a la sanidad? ¿En un momento determinado podemos decidir quién vive y quién muere? ¿En qué país vivimos? Se vino a plantear que los recursos eran limitados y entonces había que decidir, ¿no?, en quién se empleaban esos recursos y en quién no. Si nos llega una pandemia ahora mismo, ¿haríamos lo mismo? ¿No dejaríamos que los mayores que fueran en silla de ruedas entraran en un hospital? Deberíamos pedir perdón todas las personas que hemos tenido responsabilidades públicas. ¿Cómo trobas? Bueno, un rato En rato. Yo pienso que ella se dejó morir. Creo que mi madre murió de tristeza,
Empezó a dejar de comer, dejar de hablar. No la mató el COVID, la mató la situación que derivó del COVID, la mala gestión de la pandemia. Yo tenía que salir a la calle con la policía en la puerta, o sea, porque no me dejaban salir, no me dejaban salir. Le daban a la policía un protocolo antiguo, ¿no? Pues donde dice que yo no puedo salir. Yo vi mucho desamparo. Llegaban, te daban el desayuno, ¡fua!, desaparecía todo el mundo. Lo que fue abril y mayo, todas las noches. Cajas y cajas y cajas y cajas. ¿Eso quién lo publica? ¿Quién lo dice? Los familiares están bastante defraudados. ¿Por qué? Porque se están archivando denuncias o querellas sin una investigación mínima. Hay que eliminar las cláusulas de confidencialidad de los contratos de los trabajadores. Si se hace eso desde el minuto 1, se termina con muchas de las malas praxis que se producen hoy en día en las residencias. Hay que insistir mucho que las administraciones públicas efectúen su labor de control de calidad y de sanción de cualquier tipo de mala praxis. Que estoy pasando hambre, ¿vale? ¿Quieres que te diga más? Pues no me voy a una residencia, lo siento. Yo no voy a abandonar a mi abuela en una residencia o en cualquier otro sitio. Ella no se puede defender, la voy a defender yo. La empresa me va a tener enfrente, plantándole cara a la asistencia residencial, ¿no? Tenemos vida y tenemos derecho a tener una vida digna, ¿no? Y sí, no nos pueden robar esa dignidad. Que no voy a dejar que nos la roben, no. Y esas familias, que son quienes han de pagar un modelo fundamentalmente de concierto o privado, hoy siguen protestando. María Pérez, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Estamos aquí con Mercedes, con su madre Aurelia. Aurelia es enferma de Alzheimer, tiene 83 años. Y Mercedes hace cosa de 3 años, una cosa así, la sacó de la residencia pública en la que estaba Mercedes porque tú considerabas que no estaba atendida como se merece una persona gran dependiente como tu madre. No, había 2 personas que les atendían a 25. En casa tenemos mi hijo y yo todo el día con ella. Y no damos abasto, o sea, es inviable que 2 personas en cada turno, aunque sea, puedan atender a 25. O sea, es que no les pueden ni dar de comer. Cuando la sacaste, Mercedes, tú fuiste al médico y en ese informe médico te dijeron que estaba desnutrida y deshidratada. Es que yo la saqué porque tenía una bacteria mortal. La llevé a analizar el día que la saqué y era una bacteria de esas que son gravísimas. La pusieron un antibiótico y me la traje a casa ese mismo día. Aquí se le pasó en 15 días y ya no la volví a llevar. Una de las cosas que tú denuncias también de la residencia en la que estaba es que tu madre era alérgica a una crema que le ponían para las escaras. Lo avisaste en continuas ocasiones, sí, pero seguían utilizándola. Sí. El primer día que yo fui, avisé a la jefa de área que mi madre tenía alergia a ese tipo de cremas secantes que les ponen para la humedad del pañal. Y el primer día se la pusieron. Entonces era día sí, día también, que tenía una escara. Las escaras son algo muy peligroso porque aunque sean pequeñas, las pequeñas son más dolorosas que las grandes. Y aunque sean pequeñas, una vez salen son difíciles de quitar. Entonces yo sabía cómo se la podían quitar porque había un enfermero que me había indicado, el hombre este sabía mucho, y yo se lo sugería, entonces se ofendían también con eso. Con lo cual mi madre tenía la escara 2-3 meses, o sea, y no, estar sentada en una silla era muy, muy doloroso para ella. Tú la visitabas todos los días, ¿no? Sí. O sea, que podías ver cómo estaba ella y cómo era esa evolución. Sí. En alguna ocasión la habías encontrado sola también en una habitación sin vigilancia. Había una zona donde estaban normalmente los internos, que estaban o viendo la tele o tal, donde comían también era, y yo solamente una vez les vi con una cuidadora, el resto del tiempo siempre solos. Sí. Ahora ya, Mercedes, estás con tu madre desde hace 3-4 años y nos asegura que aunque es duro, aunque es un sacrificio, sí, te compensa porque nos dice que su madre ahora tiene, bueno, pues otra mirada, otra alegría, ¿verdad? Sí. Gracias, María. Cuidaos, un abrazo, Mercedes. Quiero venir a la mesa de directores. Habéis estado absolutamente respetuosos, pero Basteiro, Manuel Rico, vosotros habéis liderado parte de esta investigación. ¿Cómo lo estáis leyendo? ¿Cómo lo veis? Sí, se ha dicho antes, ¿no?, que no se debe generalizar y que ha habido problemas, creo que la cifra era un 3% de las residencias, ¿no? Y hemos sabido todos esos problemas, sobre todo por los familiares,
por las plataformas, por los trabajadores y por los periodistas como Manuel Rico en Infolibre, que ha ido destapando información exclusiva al respecto. ¿Sabéis por qué no hemos sabido, o por la vía por la que no hemos sabido lo que pasaba en algunas residencias? Por la inspección. En la investigación de Manuel Rico pues explica un poco cómo estamos ahora. 2019, trabajaban en toda España 219 inspectores, un funcionario por 1.686 plazas. En algunas comunidades, como en Extremadura, un funcionario por cada 3.500 plazas. En Galicia, un funcionario por cada 2.788 plazas. Esto es insuficiente. En el acuerdo que se propone, en el último borrador, no viene un ratio de inspección. No. ¿Cómo es posible que no venga un ratio de inspección cuando se trata de saber lo que pasa en las residencias? Hay aspectos verdaderamente interesantes y yo creo que es un avance este acuerdo que actualiza uno de 2008, pero se habla del número de plazas, 120. No es tanto el número de plazas que tiene que ser reducido, sino que se viva en unidades de convivencia, que sea como un hogar, porque es su hogar el de las personas mayores. Se plantea, ¿no? Se plantea, pero no suficientemente, es decir, que sean mini casas donde vivan 10, 15 personas mayores, con un personal que sea estable. Claro, con estos ratios es muy difícil. Se habla de un 65% de habitaciones individuales. No es razonable que una persona que es trasladada a una residencia, que es su casa, tenga una habitación individual, salvo que viva pues, con su pareja o decida no vivir. Y una cosa muy importante, pues y con esto termino, son tantas cosas. ¿Qué pasa, Javier, con las residencias que ya hay? Porque en España hay 5.200 residencias a las que no se les aplicaría, por ejemplo, el número de plazas, solo para las nuevas. Es decir, vamos a convivir con un modelo donde se están dando pasos que creo que son insuficientes para las nuevas residencias y las más de 370.000 plazas en 5.200 residencias que ya hay van a seguir funcionando así, sin EDIE, sin siquiera un periodo de transición, sin que esto se plantee. Dejadme preguntar al secretario de Estado. Está escuchándonos Nacho Álvarez, secretario de Estado de Asuntos Sociales. Nacho Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Un placer poder estar aquí con vosotros. Le planteo lo que se está planteando aquí. ¿Qué ocurre con las residencias que ya existen? Ahora mismo lo que se dice es un tope de 120 en las ciudades y de 75 en los pueblos para las nuevas residencias. ¿Qué pasa con las viejas? ¿Las viejas pueden seguir siendo macro residencias? No, lo que el Gobierno está planteando es un plan para el conjunto del sistema residencial del país. Dejadme que sitúe un poco el contexto. Hoy, afortunadamente, estamos en un contexto muy distinto al que teníamos hace unos años con la pandemia, pero yo creo que no podemos olvidar las lecciones que aprendimos durante aquellos meses tan duros y, por lo tanto, aprender las lecciones de las fragilidades, de las inconsistencias que tiene nuestro sistema significa y pasa por empujar un acuerdo que hoy, de alguna forma, actualice nuestro sistema residencial. Y actualizar nuestro sistema residencial, modernizar nuestro sistema residencial, quiere decir fijar una serie de criterios mínimos, una serie de criterios que deben de ser de obligado cumplimiento para el conjunto de las residencias del país, las de nueva creación, pero algunos también para las residencias actualmente existentes. Por ejemplo, pondré un ejemplo. Las residencias actualmente existentes, de acuerdo a este acuerdo de acreditación, tienen un periodo de transición, un periodo de adaptación que hemos ido negociando con las comunidades autónomas de aquí al 2030 para que incrementen el número de ratios de profesionales, gerocultores, médicos, enfermeras, que deben de cuidar de las personas en estos centros y además también para que adapten estos centros a tener unidades de convivencia pequeñas, porque recordemos que las residencias son los hogares donde viven las personas mayores y por lo tanto, lógicamente, tanto las residencias de nueva creación como las actualmente existentes tienen que, con este periodo de transición, adaptarse al nuevo modelo. Estamos escuchando a las residencias aquí diciendo no va a haber acuerdo y deseamos que no haya acuerdo. Hay fuentes del Ejecutivo que nos dicen hay mayoría suficiente con las autonomías, esto es al final potestad autonómica, para que esto salga adelante. ¿Esto sale adelante o no? Bueno, yo confío que va a salir adelante. La opinión de las patronales empresariales es una opinión legítima, lógicamente, pero en todo caso el Gobierno tiene una obligación y es la obligación de trascender los intereses particulares. Los intereses que el Gobierno tiene que defender son los intereses
los derechos sociales de las personas mayores y debe de garantizar que los derechos sociales de las personas mayores se cumplan en aquellos que son sus hogares y, por lo tanto, el Gobierno viene trabajando este acuerdo desde hace meses con el conjunto de las comunidades autónomas, viene trabajando este acuerdo también en la mesa de diálogo social y en la mesa de diálogo civil, y yo confío en que efectivamente saldrá adelante, porque yo creo que la sociedad española no entendería que después de lo que hemos vivido no seamos capaces de avanzar en la dirección en la que ya muchos países europeos han avanzado. Pensemos que el modelo que estamos planteando no es un modelo distinto al que hoy existe en Suecia, en Finlandia, en Noruega o en Dinamarca. Es un modelo al que nosotros no vamos a poder llegar mañana. ¿Cuándo sale esto adelante? ¿Esto es cuestión de días, semanas, meses, años? No, años desde luego que no. Yo confío en que en las próximas semanas saldrá adelante. Es una decisión que como decía, hemos venido negociando con las comunidades autónomas porque las competencias pertenecen a las comunidades autónomas, pero la tarea del Gobierno es la responsabilidad de coordinar esas competencias para que lleguemos a un acuerdo que permita fijar una nueva hoja de ruta y establecer un nuevo modelo. Yo confío que esto va a salir adelante, insisto, porque además es un modelo que, bueno, algunas leyes de comunidades autónomas ya recogen en nuestro país, y algunos territorios en nuestro país ya lo están implementando y, por lo tanto, confío en que saldrá adelante. Aquí lo que se está diciendo es, pero el Estado pone poco dinero. Es un modelo nórdico y es un modelo con topes, con mínimos de personal, pero los conciertos son escasos. Lo que están diciendo es la rentabilidad es escasa. Lo que se está diciendo es, ustedes tienen que poner un acuerdo, sí, pero un presupuesto también. Bueno, yo insisto, el Gobierno tiene una tarea muy clara, que es la de garantizar los derechos sociales de las personas que viven en el ámbito de la atención a la dependencia y en el ámbito de las residencias, no la de garantizar una rentabilidad. En todo caso, quiero ser muy claro también respecto de la financiación. Este Gobierno es el Gobierno que ha dedicado una mayor financiación en la historia de nuestro país a la dependencia y seré muy claro al respecto. El primer año de esta legislatura revertimos en un solo año todos los recortes de la década anterior. El segundo año de esta legislatura duplicamos la financiación que la Administración General del Estado traslada al sistema de atención a la dependencia, y la realidad es que a lo largo de la legislatura tendremos que en 2023 vamos a finalizar con una financiación acumulada de 5.000 millones de euros. Yo creo que 5.000 millones de euros, lógicamente, es una financiación importante. Se ha cambiado la tendencia del sector y esto, desde luego, permite y debe permitir avanzar en este nuevo modelo que, insisto, lo que estamos haciendo es cambiar la hoja de ruta. El nuevo modelo no se va a conseguir en el año 2023 ni 2024, pero para poder tener este nuevo modelo en el año 2025, 2026, 2030, tenemos que empezar a dar unos pasos, y el Gobierno ya se ha comprometido precisamente duplicando la financiación de la Administración General del Estado al sistema de atención a la dependencia. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Asuntos Sociales, gracias por estar esta noche aquí en Las Claves. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros por el debate y por invitarme. Señores. Pues claro, pero es que esos países nórdicos a los que se refiere tienen un presupuesto en dependencia de 2,5 a 3% de su Producto Interior Bruto, y nosotros aquí no llegamos ni al 1%. Entonces yo vuelvo a decir, Alicia en el País de las Maravillas, si el modelo es estupendo, pero ¿se puede tener en este país? Eso es lo que estamos preguntando. Sí, lo que sí está claro es que el modelo nórdico, por ejemplo, tiene una ratio de gerocultoras de 1 a 1,2. Luego lo que nosotros estamos planteando es precisamente el modelo nórdico. Entonces, claro que se necesita más financiación, por supuesto que se necesita más financiación, y se necesita tener un gobierno con una voluntad política de invertir precisamente en residencias. Los impuestos están para eso, para redistribuir la riqueza y para ayudar a los que menos tienen. Entonces, si hay un gobierno que tenga voluntad política, seguro que habrá dinero suficiente para revertir. En fin, residencias están diciendo esto va a cambiarlo y les va a hacer a ustedes más cara la plaza. Sí. Bueno, claro, es que lo que tenemos que ver como sociedad es si las necesidades que tenemos de plazas residenciales las vamos a seguir dejando a que sea la iniciativa privada la que las construya, o vamos a presionar a las administraciones de las comunidades autónomas para que hagan planes de creación de residencias públicas, que es lo que nosotros estamos planteando. Javier, familiares, empresas, y quiero escuchar a los otros directores. Hoy están siendo extraordinariamente disciplinados. Yo diría que uno está faltándoles a la educación. Les pido mil disculpas. Escucho y seguimos. Vale. Sí, yo lo que... A ver,
podemos hacer cosas muy bonitas. De atención centrada en la persona se lleva hablando hace muchísimo tiempo, pero como bien decía Miguel, la atención centrada en la persona requiere personal suficiente. Nosotros decimos que está bien el modelo, que hay muchísimas cosas a mejorar indudablemente, porque por ejemplo el tema de la representación de las familias no está en absoluto resuelto, ¿no? Pero consideramos que esas ratios de personal no van a permitir hacer esa atención centrada en la persona, porque para poder estar y atender a esas personas y saber qué quieren y en qué momento lo quieren, por ejemplo, es evidente que necesitan más personal. Y si ahora estamos, por ejemplo, en Cataluña en una ratio de 1/10, pues eso es absolutamente imposible. Y yo creo que no tenemos que confundirnos. El sector quiere lo mejor, pero lo que no estamos de acuerdo de ninguna manera es que se hizo una ley de la dependencia diciendo que el 50% lo pondría el Estado y el 50% las comunidades autónomas. Hoy es un 80% las comunidades y un 20% el Estado. Yo se lo dije al señor Nacho Álvarez y tiene razón que el último gobierno está invirtiendo más, pero no llega a lo que se necesita y por lo tanto esto será un déficit del sistema, o llegamos al 2% del PIB o es igual. Ninguna, absolutamente ninguna comunidad autónoma, escuchen bien, han pagado el 6,5% para poder pagar a nuestros trabajadores el IPC. Por lo tanto, esto sí que es un problema real, que no podamos actualizar ni los salarios de los trabajadores. Lo que tenemos es esto. Les cuento la última de todo lo que hoy les estamos destapando y abro mesa de directores aquí, porque se van a cambiar efectivamente los centros, las residencias de mayores, pero se pretende además cambiar algo más y son los llamados centros de día. Los centros no donde viven los mayores, sino a los que acuden los mayores. Y este es el modelo que viene en ese sentido, porque aquí también se van a plantear cambios. Estos son los nuevos centros de día. Para empezar, obligatoriamente en suelo urbano. No van a poder estar fuera de las ciudades. Lo que se pretende es literalmente que vivan en los núcleos de convivencia, es decir, que los mayores que vayan a ellos puedan ir andando. Con una máxima de plazas de 50 plazas por centro de día y con un horario de apertura de 8 de la mañana a 8 de la noche, con obligación de tener wifi y con obligación de tener transporte público, pese a que, insisto, la recomendación sigue siendo que estén dentro del centro urbano. Y de nuevo, con ratios de personal, para que haya una persona sociosanitario médico atendiendo a al menos 4 mayores, 1 por 4 en los centros de mayores y en los centros de discapacidad 1 por cada 3. Esto es lo que viene y la pregunta es presupuestaria y la pregunta es, ¿hay dinero para pagar esto? Bueno, para empezar, como no, yo por lo menos no he podido hablar en todo el tiempo, he estado escuchando atentamente estas opiniones este debate tan interesante, ¿no? Yo lo que les querría decir es que yo he tenido un familiar durante bastante tiempo en una residencia de mayores con una enfermedad grave. Sí, yo lo he vivido de cerca. Y este familiar ha estado muy bien cuidado. O sea, quiero decir que dar esas imágenes que hemos dado, nosotros en El Independiente hemos publicado casos escandalosos de código penal, pero no se puede dar la idea de que las residencias son maltrato, porque no es verdad. Entonces, yo creo que está un poco desajustado el debate. Estamos hablando de unas residencias y estamos poniendo como ejemplo algo que yo, en mi experiencia, es una minoría absolutamente criticable y hay de llevarla, ya digo, a los tribunales. Claro, pero no es esa la residencia. Lo que decía Bastero, si no hay forma de vigilar eso, para empezar, no hay forma de vigilar. Sabemos lo que pasa. Vamos a ver, no he terminado, por favor, no he terminado. Luego ya me callo y ya siguen ustedes, pero bueno, pues yo quiero dar mi opinión. Vamos a ver, o sea, yo creo que con todo lo que se ha dicho aquí, yo estoy de acuerdo y más. El problema es el siguiente: ¿qué presupuesto hay para hacer eso? O sea, yo le he oído a Nacho Álvarez hablar de una cifra, 5.000 millones, pero que no es esta cifra. O sea, ¿cuánto va a destinar el gobierno a cubrir este nuevo modelo de residencias? ¿Cuánto va a cubrir? Porque se da la idea de que hay ahí unos buitres privados que quieren hacer negocio y tal. Y yo les digo una cosa, si hubiera residencias públicas gratis en toda España, el sector privado no existiría. Pero no tenemos dinero para pagarlo. El sector privado existe
porque no hay sector público para atender a esas necesidades. Esa es la realidad. Existe porque tiene un margen, No ¿no? existe. Porque es un negocio, ¿no? O sea, si yo puedo llevar a mi familiar del que os hablaba antes a un centro público gratis, yo lo llevo. ¿Pero por qué? Porque es que no había plazas. Sí, pero tenemos que pagarlo. Y no 5.000 millones claro. pueden sonar a mucho, pero son poco. Estamos hablando de un sistema que es crear una nueva sanidad. Pues muy bien, pues eso es lo que estoy diciendo. A ver, venga, oído, Basteiro, y me voy a la mesa que estoy viendo manos levantadas aquí. Pues sí, a mí me gustaría... No, me van a dejar que les gobierne porque están todos un poquito calientes y un poco extendidos hoy. Voy a ser muy breve, es decir... el sector privado está en las residencias, entre otras cosas, porque hace negocio. No, porque el sector público no lo cubre. Exacto. Si lo cubriera, no existiría. Claro, hace negocio. Y eso es algo que tenemos que decidir como sociedad, porque hay servicios públicos que prestan empresas privadas. Pero si es así, tiene que haber controles, tiene que haber inspecciones, por supuesto. tiene que haber ratios. Buena parte de los grandes grupos de residencias de este país, de los más grandes grupos, están controlados por, en algún caso, algún fondo de inversión, por algún fondo inglés. Vemos lo que está pasando, cómo están invirtiendo en el sector residencial. Pero tú qué propones, fondos cerrarlos, de inversión, con lo cual aquí hay un negocio. ¿Tú qué propones? ¿Cerrarlos? Lo primero que tenemos que decir como sociedad es el peso de lo público en la residencia. No. Igual que tenemos, perdóname, Casimiro, lo primero que hay que decidir 10 segundos. es si este servicio lo tiene que cubrir entero el sector público. Bueno, ahora lo cubre en una muy mínima parte. A poner dinero. Y eso es una pregunta que nos tenemos que hacer. En la política hay que hacer las cosas que son posibles, las deseables. Oye, todos deseamos todo lo más, lo mejor. ¿Sabes qué pasa, pero lo Casimiro? posible, ¿cuál es lo ¿Sabes posible? qué pasa, Casimiro? Que algunos estamos un poquito cansados de que nos digan no se puede. No se puede subir las pensiones porque no hay dinero. No se puede ampliar el sector público en lo residencial porque ¿cómo que no es posible si hay empresas haciendo negocio? Eso es una lección. Permíteme, Casimiro, de verdad. Van a ser 10 segundos. Que yo no lo digo. Lo que hacen falta son más impuestos para pagar esto. Solo 10 segundos. O la ministra, solo 10 segundos. Es algo que tenemos que decidir como sociedad. Porque es evidentemente un negocio para aquellas empresas que lo explotan y sacan beneficio. Eso es lo que tenemos que decidir. Y el sector público se tiene que poner las pilas. No, hasta aquí. Dejadme hasta aquí. Yo creo... Cinta, Miguel, y quiero después, por supuesto, darles la palabra a los demás, pero quiero seguir un orden, de verdad, por favor. que no hay que poner tanta demagogia en todo este proceso. Un programa de televisión española solo poniendo casos negativos, a mi parecer, lo siento mucho, pero no es correcto. Hay que salir bueno y malo. Perdona, y una cosita. No me creo que no hayáis encontrado gente, como decía Casimiro, que están contentos. Bueno, el 97%. No, lo que no va es a debatir con el programa. Yo la invitamos con toda la cortesía. Permítame. Sí, le escucho. La invitamos para que debata con toda la cortesía con todos los invitados. Queremos hablar de los otros casos. Si me da usted literalmente 2 minutos, vamos a acudir a ellos, porque hay otros modelos y hay otras residencias y hay efectivamente otros. Y le adelanto, como usted bien conoce la escaleta, que la acusación es injusta porque usted sabe lo que viene ahora, porque se lo han contado antes de empezar el programa. Así que, insisto, yo le agradezco el debate, pero le diría debate allí, no aquí. Vale. Y dicho esto, adelante. Pero dicho esto, hay un montón de casos de gente que está muy contenta. Yo creo, y esta residencia que ha salido era pública, no pongamos demagogia en lo público, no lo hagamos. Esta residencia que ha salido ha dicho... es pública, estaba en una residencia pública. Yo creo que hay que defender el buen servicio por encima de todo. Pongamos cámaras, hagamos más inspecciones, busquemos arreglar cuál es el servicio correcto. Mejores ratios. Aquí, claro que sí, y mejores muchas cosas más. Aquí nos van a encontrar. Lo que simplemente estamos diciendo es, no pongamos una plaza que vale 4.000 euros y que al mismo presupuesto, y lo está diciendo el secretario de Estado, no lo saben ni las comunidades autónomas lo que tienen que pagar. Y yo sí he hablado con todas ellas. ¿Miguel? Yo sí. Por lo tanto, esto, a mi parecer, es demagogia. ¿Queremos pagarlo?
de verdad, la primera, y todo el sector que represento, pero no digamos que no queremos, claro que queremos. ¿Cómo no vamos a querer aquellos que nos dedicamos a cuidar? Yo entiendo que no hay demagogia, porque los que hemos tenido o tenemos familiares en las residencias, cuando han tenido que acudir a los hospitales, todos entran desnutridos y deshidratados. Y luego, por otro lado, eso significa un maltrato. La Organización Mundial de la Salud dice que existen posibilidades de que exista maltrato si el personal está mal formado y remunerado y soporta una carga de trabajo excesiva. Con las ratios actuales está clarísimo. Que está mal pagado está clarísimo, el salario mínimo interprofesional, y que está mal formado, la pandemia lo ha demostrado, que está mal formado, porque claro, sale más barato que tener a personal mal formado. Las comunidades autónomas, o sea, no es que lo público no quiera, no, es que ha habido una dejación de funciones por parte de las comunidades autónomas. Han dicho que esto significaba un excesivo dinero y han dejado que se convirtiera en un negocio. Y vosotros que sois periodistas, Kapuscinski dijo que cuando se dieron cuenta de que los medios de comunicación eran un negocio, la verdad dejó de ser importante. Pues en las residencias ha pasado lo mismo. Cuando se han dado cuenta de que es un negocio, quienes han dejado de ser importantes han sido las personas mayores. No sé, hoy les digo lo de siempre, no le peguen al pianista, no disparen al pianista. Están ustedes los dos, las residencias diciendo este programa está sesgado, ustedes diciendo esto, si lo estamos planteando nosotros, si les hemos invitado a las dos partes para escucharles precisamente, insisto, pero si yo estoy diciendo... no disparen al pianista. Déjenme acudir efectivamente a ese otro modelo. Y vamos a cerrar, porque vamos pasados de tiempo y excesivamente generosos con todos los tiempos ahora mismo. Déjenme enseñarles lo que tenemos de, efectivamente, dependencia impagada y los modelos alternativos. Porque en dependencia impagada, échenle un vistazo, lo que tenemos es una ley de dependencia que está siendo papel mojado. La ley de dependencia contemplaba, como les estoy diciendo, contemplaba una dotación que efectivamente debían, la ley de dependencia, pagar a medias el Estado y las comunidades autónomas. Esa ley de dependencia no se está cumpliendo. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es que cada año 46.000 personas mueren esperando que se les pague lo que se les debe. Esto es literalmente lo que tenemos. Lo que tenemos es esto, una población dependiente de 1.400.000 personas, el 3% de la población, que es fundamentalmente femenina. De hecho, el 64% de las dependientes son mujeres, porque tienen más esperanza de vida. Y si uno va avanzando, uno va viendo que cuando una cumple más de 80 años, sus ratios de dependencia son de más del 50%. Es un problema femenino y también el de los cuidadores es un problema femenino porque cuidan las mujeres y no hay dinero para pagarles. 9 de cada 10 son mujeres. ¿Y qué es lo que ocurre? Que reconocido el pago a cuidadoras hay un 13%. El 86% de las que cuidan a familia sin cobrar, sin recibir la percepción que deberían. Este es el problema ahora mismo, que hay un derecho reconocido, pero ese derecho no se paga. ¿Y qué ocurre? Ocurre que esto se dilata y se dilata y se dilata y los mayores mueren esperando. La ley dice que hay que pagar ese derecho a la dependencia en 180 días. Esto es la realidad. Tarda 421 días. La ley dice 6 meses. Es más de un año lo que se tarda. Más de un año como media, porque hay autonomías donde esta es la autonomía y las cifras de la vergüenza. En Canarias son 3 años esperando. En Andalucía, en Cataluña, son 2 años esperando para cobrar derechos a los que uno tiene derecho, a los que uno debería tener acceso. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es los mayores mueren esperando. No son los mayores en general. La cifra es verdaderamente monstruosa. Un mayor muere cada 11 minutos esperando el dinero al que tiene derecho. Lo que se está haciendo es dejar morir el problema, literalmente. Son 127 muertos al día. Son 46.000 personas al año que se mueren sabiendo que tendrían que cobrarlo, pero no lo cobran. Y este es el problema. El problema es falta dinero. Y hay efectivamente otros modelos alternativos. Y vamos a asomarnos a ellos porque hay quienes optan por otras fórmulas de convivencia con un problema. Son caras. Esas fórmulas de convivencia suelen ser fórmulas de convivencia privadas y fórmulas de convivencia que requieren dinero. Vamos a acudir a ellas, vamos a verlas.
porque ahora mismo esto es lo que está pasando allí, ¿no? Laura, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Nosotros queremos enseñarles un programa de convivencia que es el Plan Convive de la ONG Solidarios, que permite a los estudiantes universitarios vivir con personas mayores que no son dependientes, que se valen por sí mismas durante el curso académico. Y aquí ganan todas las partes. El mayor no vive solo y el estudiante tiene alojamiento gratuito, solo tiene que pagar los gastos. Y queremos presentarles a Edelvina, de 87 años, y a Paola, de 20. Ellas, gracias a este programa, llevan viviendo ya 2 años juntas. Edelvina, buenas noches. Buenas noches. ¿La soledad, esa falta de compañía, le pesó a usted a la hora de elegir compañera de piso? Pues sí, porque ya llevaba muchos tiempos sola y entonces pues una compañera de un centro me dijo que por qué no llamaba a Convive y llamé y enseguida me presentaron a una estudiante y la verdad es que el tiempo que lleva conmigo, lleva 2 años conmigo y estoy muy contenta y ella conmigo también. Nos decían que ellas son casi como familia, ¿no? Comparten muchos momentos del día juntas. Paola, ¿qué hacéis, por ejemplo, juntas? Bueno, pues obviamente cada vez que cocinamos estamos allí las dos. Una observa, la otra toma notas, la otra cocina y obviamente en las comidas, en las cenas siempre estamos las dos juntas, en la sobremesa y luego ya momentos un poquito más de ocio, pues cuando vemos una película, si no hay nadie en la tele pongo yo el ordenador mío. Y también pues todo tipo de cosas. Se viene a mis conciertos, se viene siempre que puede conmigo. Mañana de hecho se va uno, ¿no, Edelvina? Mañana sí, da un concierto Paola y vienen sus padres a buscarme y me voy a ver el concierto. Y al año que viene repetirá. Al año que viene repite. Pues muchísimas gracias por contarnos su historia y que esa convivencia dure mucho tiempo. Muchas gracias. Esta ahora la situación y estos los modelos alternativos. Covivienda en español es un modelo alternativo a las residencias tradicionales que se abre paso en nuestro país. Enrique, ¿qué es Convivir? Pues es una sociedad cooperativa para personas mayores con actitud de poder intercambiar conocimientos, experiencias, tener proyectos comunes y hacer que esto no sea un moritorio. Os voy a pegar una paliza. En este panel tenemos las actividades que realizamos diariamente. Cada uno se apunta a la que quiere. Así no, aquí no se lleva a nadie de la oreja a ninguna actividad. Lo habéis construido. Lo hemos construido y en equipo, donde cada uno ha puesto lo mejor que tenía. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Manana? ¿Cómo estás? Aquí en casita. ¿Esta es tu casa? Sí, esta es mi casa, porque aquí vivimos en nuestras casas. Unas casas que les cuestan entre 80 y 150.000 euros, dependiendo del tamaño. A partir de ahí, los socios pagan una cuota mensual de entre 800 y 900 euros. Con todo. O sea, tienes la limpieza del apartamento, el tema de la ropa, desayuno, comida, merienda y cena. Hay 18 trabajadores, incluido el personal médico, para atender a los más dependientes. En su mayoría llegan al centro buscando la privacidad de una casa propia, no sentirse solos y evitar ser una carga para sus familiares. Los hijos tienen sus vidas, tienen sus cargas, tienen sus hijos, tienen sus... y entonces no te pueden atender. El caso de Paco es excepcional. Su madre y sus hermanos también viven en Convivir. Empecé yo solo, pero convencí a mis hermanos, o sea, somos toda la familia en 20 metros de distancia de uno a otro. Hola, ¿qué tal? Sandra, ¿cómo estás? Bien, aquí. Ahí está Paquita sentadita esperando. Cuidando de Paquita, ¿verdad? Sí. Otra de las alternativas más comunes a las residencias es la de contratar asistencia domiciliaria. Paquita, ¿y tú por qué decidiste tener a una persona en casa en lugar de irte a una residencia? Porque estoy aquí mucho mejor. Y me da miedo de ir para una residencia, puesto que lo del COVID está todavía ahí. Y yo pienso que en casa está mejor. En las residencias corre. Y no se puede así trabajar. No puedes darle un trato bien a una persona mayor. Ya está. Sandra pasa 4 horas con ella, pero Paquita tiene Parkinson y está considerando tener una persona interna en el futuro. Ya les digo que hoy estamos extendiendo este tiempo, así que les pido a todos brevedad para concluir. Empresarios, Federación Empresarial, Ignacio Fernández. Muy breve. La realidad que se está poniendo de manifiesto aquí no se corresponde con lo que está pasando. El 93%, venga, vamos con ello. El 93% de las personas refiere que están satisfechos o muy satisfechos con los servicios que prestamos. 2. El modelo de colaboración público-privado en este país está funcionando estupendamente y esperamos que siga funcionando. Estos modelos
lo que nos falta es que las administraciones lo regulen y saquen su norma, porque nosotros estaremos encantados de desarrollarlos. Pero no son una alternativa a la residencia, es para otro tipo, en las personas mayores en otro estadio de su vejez. Es decir, más pensando en personas entre 65 y 75-80. Pero es un gran modelo. María José Carceler. Bien, yo sí que considero, por supuesto, que las residencias son un negocio. Y la prueba está en que tenemos aquí a todos, creo que todos los fondos de inversión del mundo, por algo será. Y sí que considero, y coincido plenamente con Miguel, que indudablemente necesitamos equiparar lo público y lo privado. Nosotros siempre vamos a estar a favor de lo público. Y consideramos además que la tormenta perfecta es privatizar servicios y no tener inspecciones. Y para nosotros es gravísimo que de ese documento haya salido el establecimiento de un mínimo de inspectores. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite controlar qué pasa dentro. Porque, pese a que no se quiera ver, el maltrato es mucho más allá de que yo te pego. Si yo no te cambio un pañal y eso a ti te provoca una infección y no te cambio en todo el día, pues es evidente que eso es maltrato en estado puro. Por tanto, necesitamos más público, necesitamos y, por supuesto, inspecciones, inspecciones, inspecciones. Que eso es uno de los grandes fallos del sistema, sin lugar a dudas. Yo quiero poner soluciones de esta lista de espera. Digitalización del sistema, ya lo hemos dicho, y una prestación express. Una persona con menos de un año de esperanza de vida tiene que tener en 3 meses ya la valoración de la dependencia y una prestación express. Colaboración público-privada, sí, con transparencia, sí, con herramientas de calidad, sí, con cámaras en toda la residencia, pero evidentemente con controles. Miguel Vázquez, familiares. Nosotros apreciamos los esfuerzos del Gobierno en el acuerdo de acreditación y creemos que se está caminando hacia la línea correcta, pero hay que reequilibrar la desproporción entre lo público y lo privado. Y además, no solamente hay que reequilibrar esa desproporción... Perdón. Sí. No, que decía que apreciamos los pasos que se están dando, entendemos que en la buena dirección. Ellos han detectado que había que mirar a las personas mayores a la hora de adoptar soluciones, a la hora de hacer el diagnóstico de lo que pasaba, pero a la hora de materializar y hacer soluciones vuelven a mirar a los que están dominando el sector, que son las empresas. Y entonces, claro, esas son las deficiencias por las que nosotros no podemos apoyar el conjunto del acuerdo de acreditación, aunque apreciamos y aprobamos pues que haya un protocolo de maltratos, que haya la atención libre de sujeciones, etcétera, etcétera, muchos avances que figuran en ese acuerdo. Yo, me van a perdonar que les diga 2 cosas. Lo primero, gracias por haber venido, por mantener un debate cívico, educado y por poner lo que estamos intentando poner aquí, un ejemplo de que la discrepancia no lleva a la confrontación ni a la mala educación. Así que se lo agradezco en primer lugar. En segundo lugar, agradecerles y pedirles que, más allá de los tiros al pianista, se den ustedes cuenta de que llevan 1 hora y 20 minutos en prime time discutiendo sobre un asunto que me da la sensación de que no leerán en muchos medios de comunicación. Así que uno les agradece los tiros, pero hay un compromiso público en esta casa y en este programa. Y les digo, creo que lo hemos satisfecho y cubierto. Y creo que les hemos escuchado a todos con pluralidad. Y tres, que, insisto, en cualquier caso, les agradecemos a todos que hayan dedicado su tiempo a exponer sus posiciones. Gracias y muy buenas noches. Adiós, muchas gracias. Muchas buenas noches. Vamos a seguir y vamos a avanzar. Ya digo que hoy la actualidad está caliente. El otro punto abierto es la crisis de Argelia, donde esta noche ha habido un movimiento de marcha atrás. Argelia había congelado los movimientos comerciales con España, hasta el punto de que su banca había ordenado que no se cobrara lo que España vendiera, es decir, que no se transaccionara con España. Bueno, pues hoy el ministro Álvarez ha acudido a Bruselas. Bruselas ha dado respuesta. La imagen del ministro hoy en Bruselas ha sido la imagen de una visita y de una declaración. Esa imagen, la imagen del ministro Álvarez hoy, les decía, es la imagen de una respuesta conjunta. La Unión Europea lo ha intentado y ahora mismo Argelia acaba de dar marcha atrás. Vamos hasta allí porque Argelia rectifica. Situación y última hora. Adelante.
Sí, buenas noches. Ya ha habido reacción por parte de Argelia. Lo ha hecho a través de un comunicado desde su embajada precisamente en Bruselas. En ese comunicado denuncia la precipitación por parte de la Comisión Europea al respaldar a España porque dice que el paso dado por Argel no afecta al acuerdo con la Unión Europea. Según ese comunicado asegura que las autoridades europeas no han consultado ni verificado con el gobierno argelino la suspensión de ese tratado bilateral con España porque dice en ningún caso va a afectar a su acuerdo de asociación con la Unión Europea. Y un dato que hay que tener en cuenta porque a través de ese comunicado que ha generado cierta confusión es que dice que no ha frenado las transacciones con España, tal y como hemos venido contando desde ayer cuando conocimos la noticia de que bancos y entidades financieras habían ordenado congelar las cuentas bancarias de España. Y por último, y esto es lo más importante, una buena noticia, Argelia insiste en que el suministro del gas a España está garantizado, tal y como ha declarado en numerosas ocasiones el presidente de Argelia, que ha asegurado que su país va a seguir asumiendo todos los compromisos adquiridos hasta el momento. Lo que hay es una rectificación en toda regla. Argelia había dicho congélese la relación comercial. Hoy Argelia dice, después de la amenaza de la Unión Europea, que esa congelación solo está en la mente de quienes la temen. Estaba por escrito, tan estaba por escrito que hoy la Unión Europea ha respondido. Visita de Álvarez y declaración allí en Bruselas. Hemos coincidido en que la medida unilateral anunciada ayer por Argelia viola el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y ese país. Este es el documento que ordenaba a los bancos de Argelia no tener relaciones comerciales, es decir, congelar la relación con España. Hoy Argelia dice, esto no existe, esto solo está en la mente de quienes lo temen. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, yo creo que Argelia ha cometido un error porque Argelia, aparte de ese acuerdo de amistad y cooperación con España, que es de 2002, tiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea que es de 2005. Entonces, la ruptura unilateral de ese acuerdo suponía, y así lo interpretaba Bruselas, una ruptura del acuerdo con la propia Comunidad Europea. Yo creo que ahí la diplomacia argelina ha estado torpe, han tenido que dar marcha atrás. Ahora bien, ¿esto significa que el problema con Argelia esté solucionado? No. Y no por varias razones. En primer lugar, porque en estos momentos se está negociando, o sea, Argelia, ¿cómo envía Argelia el gas a España? Por un acuerdo que tiene su empresa pública que se llama Sonatrach con una empresa española que se llama Naturgy. Ese acuerdo que son acuerdos a muy largo plazo, la revisión de precios se hace cada 3 años. Ahora mismo, España, Naturgy, está negociando con Argelia los precios para 2022, 2023 y 2024. ¿Qué va a pasar con los precios del gas que nos vende Argelia? Pues que van a subir, y van a subir mucho, no un poco, van a subir mucho. ¿Qué va a pasar con las escasísimas pateras que venían de Argelia? Pues que van a seguir viniendo. Es decir, Argelia considera que España la ha traicionado al firmar un acuerdo por el que España reconoce la soberanía del Sáhara a Marruecos. Y como eso está así, pues entonces Argelia ha roto con España, ha roto en la medida en la que va a poder romper. En estos momentos, ¿quién ha sido el socio que ha elegido Argelia para enviar su gas a Europa? Italia. Lo que tenía que haber sido España, ahora lo es Italia. Es decir, ha habido un error de medir las consecuencias en la política exterior española tremendo, que va a tener unas consecuencias tremendas. Es en fin, un error, un fallo de cálculo, como se está diciendo, o es el frente sur de una guerra. Quiero decir, Argelia, Rusia tienen un alineamiento que convierten el frente norte, el frente del gas ruso, acaba de tener un frente sur también. ¿Esto es una cuestión nuestra o esto es una cuestión geoestratégica? Yo, si me dejáis contestar, y no quiero monopolizar, pero no es así por una razón. Porque si fuera el frente de una guerra, Italia está tan alineada como España en la defensa de Ucrania.
No hubiera firmado un acuerdo con Italia, Argelia. No, no, no. Aquí el tema clave, no lo olvidemos, es el Sáhara. El Frente Polisario ha estado siempre apoyado por Argelia. Y la decisión de España, de manera vergonzante, de ceder ante Marruecos la soberanía del Sáhara, eso es lo que ha provocado el enfrentamiento con Argelia. Si vamos a mirar ahora a los rusos, nos estamos equivocando, ¿eh? Esto no va por ahí. Sí, bueno, lo que hay es un cambio en los equilibrios, eso es evidente, unos equilibrios que son delicadísimos, que siempre están en revisión, con la presión de Marruecos, con la presión de Argelia. Desde el gobierno se nos decía, ¿no?, desde hace semanas, ¿no?, tranquilos, esto no cambia nada, Argelia es un socio fiable, y Argelia ha respondido rompiendo nada menos que un tratado de amistad, que es verdad que las relaciones se vehiculan a través de otros instrumentos, pero que es una señal muy fuerte. Y preguntabas tú, ¿y qué ha pasado? Ha pasado la Unión Europea. Es decir, ha pasado que España ha ido a Bruselas, ha logrado el apoyo de la Comisión Europea, que les ha recordado también a los argelinos: oiga, ustedes tienen desde 2005 un tratado que celebra el libre comercio, que dice que con toda la Unión Europea no hay barreras a las transacciones, a las operaciones comerciales. Lo que ustedes tampoco pueden hacer es, con 26 países sí, y con uno no, por cierto, uno no menor como es España. Con lo cual yo creo que aquí, además de ese cambio en los equilibrios, hemos tenido una reacción pues muy rápida, muy epidérmica de Argelia, que quizás ha subestimado la potencia que tiene España en la Unión Europea, que ha recibido un apoyo realmente muy... Y la potencia de la Unión Europea en sí. Yo creo que lo que hemos visualizado hoy es lo que se ha venido viendo en la pandemia, como una Unión Europea mucho más unida y con mucha más política exterior de la que podía tener antes, tiene más capacidad de negociar con países que nada menos que te traen el gas en estos momentos. ¿Puede Argelia ahora mismo subir los precios desorbitadamente a España frente a la Unión Europea? Pues probablemente tampoco pueda. Al final, el comercio con África es una de nuestras principales vías de explotación, y Argelia está en ese mercado también y en ese partido de fútbol que quiere ganar. Hay una clave doméstica en todo esto que díganos quién ha servido, si el líder de la oposición o el Ejecutivo, porque Núñez Feijóo decía lo que van a escuchar y respondía el ministro Álvarez. Núñez Feijóo pedía a España y a Argelia. Álvarez decía: cuando uno no está con España, esto es deslealtad o traición. Escúchenles. Pediría al gobierno argelino que no haga pagar los efectos de una política internacional improvisada al pueblo español, que no tiene responsabilidad. Y lo segundo, al gobierno de mi país, al gobierno de España, le pediría que nos aclare exactamente qué es lo que está pasando con Argelia, si peligra el suministro y si peligra el precio del gas. Hay momentos en que somos gobierno y oposición, pero hay momentos en que tenemos que ser España. Y este es un momento en el que tenemos que ser España. Y todo lo que no sea eso me parece una enorme deslealtad y una enorme irresponsabilidad. ¿Ha habido deslealtad aquí? No está nada claro qué opina el presidente del Partido Popular, ¿eh? Es decir, a la semana pasada se reunió con el primer ministro marroquí, Aziz Ayanouk, al que le prometió lealtad. Critica a Pedro Sánchez por el cambio en la postura del Sáhara, pero no sabemos qué opina el PP de la cuestión de fondo. Y yo sospecho que está más cerca de Marruecos de lo que quiere asumir. Y después, entre situarse con Argelia o situarse con el gobierno de España, con las instituciones europeas, con la presidenta de la Comisión, parece que Alberto Núñez Feijóo está más de la parte de Argelia. Creo que, como líder de la oposición, está buscando legítimamente un elemento de desgaste en el gobierno, un gobierno que ha hecho un giro de la política exterior de las últimas décadas. Eso es innegable y el gobierno no lo reconoce. Y Alberto Núñez Feijóo pues, está tratando de desgastar con este asunto sin que sepamos exactamente qué piensa ni dónde se posiciona, más allá de criticar el caos, criticar que eso no puede seguir, criticar, básicamente decir que le dejen a él, que él ya lo arregla. Yo, desde luego, no deduzco esa traición de esas declaraciones. O sea, dice el ministro, hay momentos en los que hay que ser España. Vale. O sea, un gobierno que trae al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, de manera secreta, sin que se entere la mayor parte del Ejecutivo, sin que se entere la ministra de Defensa, para que sea atendido
en Logroño, cosa que inmediatamente los servicios secretos de Marruecos saben y filtran, eso que es estar con España. Médicamente. Sí, pero, perdona, pero este señor vino a España de manera secreta, sin que se enterara a nadie, para atenderle del COVID. Sí, por supuesto, pero ¿por qué no se hizo abiertamente? Porque no se habría podido hacer. No, ¿sabes por qué no se hizo abiertamente? No, claro que se podía hacer. No se hizo abiertamente porque España sabía que si Marruecos se enteraba tendría un conflicto. Claro, por eso intentó hacerlo sin que se enterara nadie. O sea, política exterior de tapadillo. Toda la política exterior del planeta es de tapadillo. ¿Saben ustedes cómo nos hemos enterado de que el gobierno español ha cambiado de política respecto al Sáhara? Porque el gobierno marroquí hizo una nota que ni siquiera en Moncloa sabían que se iba a publicar. ¿Eso es estar con España? ¿Eso es una política exterior? Mira, la política exterior tiene que medir muy bien las consecuencias de sus actos. Y en segundo lugar, la política exterior tiene que hacerse por consenso. Y si hay algo que no ha hecho este gobierno es consensuar la política exterior. ¿Y el consenso si se vota, en torno a qué? Para tener consenso tienes que tener interlocución con el otro lado. No, vamos a ver. ¿Cuál es la postura del Partido Popular en esto? Vamos a ver, no lo ¿Alguien sé. la conoce? Pregúntaselo a ellos. ¿Alguien la conoce? Yo lo que te digo más allá de que criticar el caos y que así no, pero ¿cómo? Para cambiar una política respecto al Sáhara de 47 años, no se puede hacer de tapadillo. Hay que hablarlo con la oposición, hay que hablarlo con tus socios de gobierno. Pues es que el PSOE, ya no digo el gobierno, está solo en el Parlamento. Hasta Podemos vota en contra. Eso no es digno de un gobierno que quiere hacer una política exterior seria y duradera. Hay un augurio en todo esto y es tarde o temprano el gas va a ser más caro, tarde o temprano la gasolina va a ser más cara. No sé si lo han notado, pero algo más cara ya es. De hecho, hoy hemos cruzado el umbral. Tan es algo más cara que hoy nos hemos bebido los 20 céntimos de subvención que fijó el gobierno. Hoy ya es más cara que cuando se fijó esa subvención, incluso con la subvención. Así que hoy marcamos récord, Carolina García, y ahora mismo los surtidores están marcando picos espectaculares como los que vemos detrás de ti, ¿no? Así es, Javier. Y parece que conforme se acerca el fin de semana esos precios van aumentando y así es, también los máximos históricos y esa barrera psicológica que teníamos todos con los 2 euros, pues ya se ha rebasado esos 2 euros en gasolina de media y de media también en el diésel, pero está ahí en el 1,97, aunque como pueden comprobar detrás de mí en esta gasolinera también rebasa los 2 euros por poco, pero lo rebasa. Y bien, la gente estará diciendo, bueno, pero yo tengo mi bonificación por parte del gobierno, esos 20 céntimos por litro que me dan cada vez que paso por caja. Pues bien, sí, usted lo está recibiendo, pero es verdad que de abril aquí la gasolina ha crecido, ha subido el precio 23 céntimos, por lo tanto ya no es que no se esté beneficiando, sino que estamos pagando más. En Las Claves hemos hecho una pequeña investigación, hemos visto provincia por provincia a ver si encontrábamos una gasolinera con precios competentes. Bueno, hemos encontrado una en Córdoba donde ahora mismo el diésel está por 1,47 y se da esa curiosidad, ¿no?, que muchas veces algunos hemos visto que en 15 metros, 20, lo que se tarda en cruzar un paso de peatones, hay otra gasolinera y en Córdoba que tiene el diésel por 2,038. Estamos hablando de 50 céntimos tan solo por cruzar el paso de peatones. Pero, Javier, seamos honestos, lo normal ahora mismo, lo que estamos viendo es rebasar esos 2 euros tanto en diésel como en gasolina. Esto es lo que tenemos ahora mismo, esta es la situación y os pregunto, ¿y esto es solo el principio? Porque la medida ha de renovarse, pero la medida ya se la han bebido las gasolineras. Yo es que no estoy de acuerdo con esa medida. O sea, ¿qué han hecho otros países? Por ejemplo, Alemania. Alemania lo que ha hecho ha sido dar un bono mensual de 9 euros a todos los ciudadanos para que utilicen el transporte público todo el tiempo que quieran durante ese mes. Con eso reducen la utilización del vehículo privado y reducen el consumo. Eso me parece una política inteligente. Financiar el consumo, pues me parece que es lo peor que se puede hacer en una situación como esta. Pero es una política muy de capital. Perdona. Y segundo, si vas a subvencionar el gasóleo o la gasolina, subvenciónalo a los sectores que lo necesitan, a los camioneros, a los taxistas, etcétera, pero no a la gente que sencillamente se va a ir de vacaciones. O sea,
Me parece que esa medida lo que ha provocado es un aumento del consumo tremendo, y ahí están los datos, y que ya en muy poco tiempo el efecto que tenía ya se ha terminado. Clarísimamente nos la hemos bebido, pero de todos modos lo del transporte público, que es como un argumento muy manido que siempre sacamos, se nos olvida que solo hay transporte público en las grandes capitales, que metro y red de autobuses no tiene todo el mundo. Pero en cualquier caso, lo que sí parece claro es que tenemos una necesidad de ser independientes energéticamente hablando, que es lo que nos está pasando, y necesitamos un plan de fotovoltaicas, pero por kilómetros cuadrados, y dejar de discutir sobre dónde ponemos las placas solares, porque no es dónde las ponemos, es cuántos kilómetros cuadrados ponemos. Bueno, la espiral, ¿no?, de precios de los combustibles hacen, para empezar, urgente, ya está aprobado, ya se va a poner en vigor la semana que viene, medidas como el tope al gas que bajen los precios. Eso es esencial, imprescindible, y después el Gobierno va a tener que ver, más allá de si prorroga estas medidas, si decide otras nuevas, porque las que hay hasta ahora evidentemente no son suficientes. Y desde luego que hay que hacer medidas también que tengan en cuenta el poder adquisitivo, la renta de las familias. Es una medida horizontal, ¿no?, que también han dicho, es que eso era en realidad lo que afecta a todos, lo que podíamos hacer que entrara en vigor directamente. Pero después hay que ver las familias vulnerables, hay que ver los bono térmico, bono social, y también habría que empezar a estudiar si hay personas que están haciendo negocio con la inflación. Habría que empezar a ver si hay empresas que están mejorando sus márgenes empresariales a costa de esta situación que estamos viviendo. Déjame que te recoja. Empresas, porque les estamos contando lo que, uno, les adelantábamos nosotros, dos, lo que está caliente en la actualidad, pero tres, empresas. Esta semana ha habido un movimiento que ha pasado desapercibido y por debajo del radar, pero que puede cambiar muchas cosas en España, y que hable un debate, el debate de jornada de 4 días. Atentos a esto, Telefónica acaba de abrir la posibilidad a sus trabajadores, María Cuesta, de 4 días de trabajo en lugar de la semana de 5. 4 días, ¿cómo exactamente? Hace apenas 4 días que Telefónica anunciaba eso, que los trabajadores se podrán acoger de manera voluntaria a esas jornadas semanales de 32 horas. Eso sí, trabajar menos también va a implicar que se cobre menos, aunque la empresa ha anunciado que les va a dar una bonificación para que no pierdan tanta capacidad adquisitiva con esa pérdida de salario por trabajar 4 días a la semana. Los trabajadores de Telefónica, los más de 18.000, tienen ahora hasta el 15 de julio para decidir si se acogen a esa jornada de 4 días planteada ahora por la empresa. Jornada laboral de ya no 8 sino 6 horas o al menos 4 de 5 por semana. Este es el debate abierto. En países como Bélgica se está haciendo de una manera algo diferente. ¿Por qué? Porque en Bélgica se te permite trabajar de más, a cambio de poder librar luego el último día. Pero el debate está abierto. El de jornada de 4 o semana de 4 jornadas. Javier Blasco, ADECO, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pepe Álvarez, UGT, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Permítanme que se lo pregunte. Le he leído a usted diciendo, esto es una locura. ¿Jornada o semana de 4 días es posible o no? Depende de los sectores, depende de las empresas, y no sé si depende del momento también, ¿no? Es decir, depende de que las empresas tengan el suficiente margen, ¿no?, desde el punto de vista de la productividad, digitalización, para poder amortizar horas de mano de obra y poder revertirlo en beneficio de las personas que, cobrando lo mismo, trabajen menos tiempo. Bueno, yo creo que sí. De hecho, con el mismo sueldo ya se está haciendo, y hay algunos ejemplos de empresas que esto está funcionando. Ha mejorado los niveles de productividad y, en consecuencia, con 4 días de trabajo a la semana, de 8 horas, 32 horas semanales, se puede hacer. Pero yo creo que eso abre un debate mucho más amplio. La jornada de trabajo la va a haber que reducir de manera muy importante, porque si queremos trabajar todos, tenemos que trabajar un poco menos. Y en ese sentido, me parece que la alternativa no va a ser reducir tiempo por días, sino hacer los 4 días
y un día más que también no solo servirá para el ocio, sino seguramente que también ayudará a la formación permanente de las trabajadoras y los trabajadores, que cada día es más necesaria, ¿no? Déjenme que les haga de abogado del diablo a los dos. Si yo soy empresario y me dicen, oiga, usted va a pagar lo mismo, pero su trabajador va a trabajar un día menos, ¿no le estoy dando una subida del 20% de salario así porque sí? Bueno, efectivamente, visto así y contado así, no hay ninguna duda, pero en todo caso, la nueva jornada lo que hace, sin ningún lugar a dudas, es reorganizar el trabajo y mejoras desde el punto de vista de la productividad. Esta empresa de Jaén de la que yo estoy hablando ha reducido un día menos de, o sea, 32 horas, 4 días a la semana, y los trabajadores trabajando menos días han superado los niveles de productividad que tenían trabajando 5 días. Por tanto, eso tampoco es imposible. Le hago de abogado del diablo a la otra parte. Oiga, si yo trabajo y cumplo, ¿a usted qué más le da que lo haga en 5 que en 2? ¿Qué más les da a los empresarios? Yo creo que es una cuestión, efectivamente, como decía, de ver si hay encaje en una cuenta de resultados para meter un 20% adicional de costes. Yo, analizando márgenes brutos y EBITDA por sectores de actividad, no hay empresas que tengan ese colchón suficiente. Otra cosa que desde el punto de vista de la retención y de la atracción del talento en momentos donde hay crisis y falta de candidatos, algunas empresas que tengan esas posibilidades incluso puedan renunciar a parte de ese margen con tal de que la gente no se les vaya, ¿no? Pero yo creo que la clave no está en repartir la tarta, la misma tarta cada vez más menguante, sino tratar de conseguir vía productividad que la tarta sea mayor y que más personas puedan trabajar, porque repartir el trabajo es un poco repartir, digamos, no redistribuir la riqueza, sino la pobreza, en definitiva. El problema, desde mi punto de vista, el problema fundamental es que desde la primera revolución industrial hasta hoy, la reducción de jornada que se ha hecho en el mundo ha sido muy simbólica. Quiero decir, no ha sido una gran reducción de jornada. Sin embargo, los niveles de productividad han crecido de manera exponencial. Hace 20 años, para hacer un coche necesitábamos un 300% más de personas que necesitamos hoy. Y el próximo coche que va a funcionar en nuestro país, que es eléctrico, va a necesitar un 30% menos de mano de obra. Llega un momento en que vamos a necesitar que haya más gente que pueda tener trabajo. Por otra parte, todos estos temas los hay que tomar siempre con una cierta relatividad. Yo, en algún momento, hablando de las vacaciones, se me ocurrió ir a la hemeroteca del momento en el que se pusieron en marcha las vacaciones, porque hay mucha gente que cree que lo de las vacaciones es consustancial con nuestros derechos, ¿no? Y con la vida. Pues no. Fui a la hemeroteca y había grandes titulares que decían, los grandes gurús empresariales del momento, ¿cómo vamos a pagarles para que estén de vacaciones? Hoy alguien se imagina un mundo sin vacaciones, alguien se imagina un mundo sin el sector turístico. Por eso yo creo que estamos en un cambio que se va a producir, que costará, como todas estas cuestiones, que no habrá que verlo exclusivamente en un país, en un sector, que creo que hay que tener una visión un poco más amplia, y es un debate que en estos momentos se está haciendo en toda la Unión Europea. Pero me parece provocador el argumento. El argumento es, oiga, la productividad ha aumentado, yo trabajo y produzco más, pero ustedes no me han bajado las horas de trabajo. Claro, esto es un aspiracional, yo creo que clásico. Yo creo que llevamos más de 100 años, efectivamente, donde ha habido una aceleración de procesos de innovación, de industrialización, mecanización, robotización y digitalización, y han cambiado poco las cosas. Por algo será. Es decir, Nixon en el año 74... ¿Por qué será? Claro, yo la pregunta es, ¿por qué Nixon promete en el 74 la jornada de 4 días y no se alcanza? ¿Por qué la primera ministra finlandesa en su programa electoral lo consigue? Un país con mucha productividad y luego no se plasma. ¿Por qué tenemos casos tan puntuales? Una empresa de fideicomisos de Nueva Zelanda, una empresa de informática que entendemos que vía digitalización, a través de un chatbot se pueda mejorar la productividad, y por qué efectivamente ahora mismo, en el caso de España, donde llevamos cayendo en productividad frente al resto de los países de la Unión Europea,
es el momento de la jornada 4 días. Por eso creo que hay que ir casi empresa por empresa, sector por sector, en qué cuenta de resultados encaja ese 20% de margen y qué grado de digitalización tenemos para poder encajar esa mayor productividad. Permítame que, insisto, estoy hoy con la malicia, después de los tiros de la primera ronda, estoy con la malicia afilada ya. Esto del momento está diciendo porque Garamendi ha hablado esta semana y lo que ha dicho es, se está planteando esto porque vienen elecciones, porque esto es electoral. Es absurdo pensar que este debate es un debate electoral. Yo creo que además a medio plazo, es decir, en la próxima legislatura, veo difícil que haya un gobierno que encare una reducción de jornada hacia las 32 horas vía legislativa. Pero sí que creo en el debate. Y este tema lo podemos ver desde la perspectiva de la cuenta de resultados de una empresa, de la cuenta de resultados de un país o de la cuenta de resultados del planeta. Porque va a llegar un momento que haya un crecimiento tal de la productividad y de la capacidad de suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, que a ver si no vamos a tener ciudadanos que puedan consumir. Porque en realidad el consumo es la puerta y en la medida en que el empleo no se reparta, habrá cada día menos personas con capacidad para consumir. Vamos a echarle un vistazo a lo que hay ahora mismo. Ya les digo que Telefónica, uno de los grandes nombres con más de 16.000 trabajadores, haga este movimiento, significa mucho en nuestro país. Pero es que ha habido otras empresas, otros movimientos y el paisaje ahora mismo va desde la flexibilidad, uno trabaja menos pero también cobra menos, a la subida de sueldo. Uno cobra lo mismo pero trabaja un día menos. Todo esto. Es una lata el trabajar, todos los días te tienes que levantar. ¿Y si no fuesen todos los días, sino 4? ¿Seríamos igual de productivos? Quienes ya lo hacen consideran que ha mejorado su salud, su vida familiar y su actitud ante el trabajo. Lo que hace es que lleguen los lunes de otra manera, ¿no? Con más energía y que la semana pasa muy rápido. En Europa, donde esta fórmula ya está implantada desde hace años, hay 3 modelos. El primero, trabajar las mismas horas semanales concentradas en 4 días y manteniendo el mismo sueldo. Así lo hacen en Bélgica. El segundo es trabajar menos horas y reducir el salario. En España lo aplican algunas empresas. Y la fórmula que tienen en Escocia, Islandia y Reino Unido. Trabajar menos horas con el mismo salario. En 2020, en Jaén, esta empresa fue la pionera en implantarlo en España. Sus empleados trabajan 36 horas semanales sin reducción de sueldo. Cuando tiene el día entre medias para descansar, llega aquí con otra alegría, el cuerpo está de otra manera. Dicen que han bajado el absentismo un 30% e incrementado su facturación un 20%. La calidad profesional crece si el trabajador está feliz dentro de la empresa. ¿Y qué mejor regalo puedes hacerle a una persona que tiempo? Sectores como la hostelería y el comercio no ven fácil implantar este modelo por los horarios de apertura de sus negocios. Es verdad que depende de las realidades de los sectores y de las realidades de las empresas, pero para eso está la negociación colectiva. La Comunidad Valenciana prepara una iniciativa piloto para 3 años. Las empresas que reduzcan un 20% la jornada a sus trabajadores recibirán 9.000 euros por cada uno de ellos el primer año. Esa cantidad se irá reduciendo progresivamente. Hay muchos motivos electorales en estos debates. En cualquier caso, nosotros siempre nos sentaremos en la mesa y estamos dispuestos a hablar de lo que toque, pero cuando toque. Y el Ministerio de Industria trabaja en un proyecto similar para subvencionar a las compañías que reduzcan al menos un 10% el tiempo de trabajo de sus empleados. Lidia, directora de Levante, en Valencia estáis haciendo esto. En Valencia ya hay programa para hacer esto. En Valencia el gobierno valenciano tiene 5 millones de euros destinados a la prueba piloto que se explicaba ahora mismo, pero que yo, por polemizar, bueno, pues lo primero que me lleva a pensar es a ver si los que trabajamos las 8 horas durante los 5 días vamos a pagar con nuestros impuestos la subvención de aquellos que puedan reducir su jornada. Yo creo que no, claro, es no que te ves partidaria.
Yo creo como Pepe Álvarez, y me ha gustado mucho su enfoque, yo creo que el debate es muy interesante y es el momento a lo mejor de acelerarlo. Y desde luego creo que en un futuro no muy lejano esto estará encima de la mesa y esto se pondrá en marcha. Pero ahora mismo, sinceramente, me parece que estamos hablando de clases medias altas, que uno puede reducir un 20% su sueldo si cobra 2.600 euros al mes. Pero si uno cobra 1.000 euros al mes no puede reducir su sueldo. Y luego además creo que tenemos que abrir el melón de la productividad en España. En España no somos poco productivos porque seamos vagos. En España somos poco productivos porque no producimos cosas con un valor añadido como se hace en el norte de Europa. Entonces, si seguimos siendo el balneario o un sector mayoritariamente de servicios, nos va a costar mucho esto. Una peluquera puede trabajar 4 días a la semana. Pero me perdonáis que, insisto, no pretendo aquí hacer de provocador de liberales, pero yo no entiendo la jornada de 4 días como y usted cobra un 20% menos, porque eso no es una jornada de 4 días, esto es usted se paga su propia rebaja de sueldo. La jornada de 4 días es usted sigue cobrando lo mismo, pero trabaja un día menos. Y hay empresas que estarán encantadas porque además saben que sus trabajadores seguirán trabajando lo mismo que antes, cuando no más. Es decir, la jornada de 4 días, si se ensaya bien, tiene que ser con el mismo salario. Yo creo que dependerá mucho de los sectores, dependerá mucho de las empresas. No hay que generalizar. Casimiro está a punto de explotarle la cabeza. Creo que es importante, creo que es importante también hablar de la gestión del tiempo que se hace en algunas empresas, del presentismo. Es decir, a costa de aspectos fundamentales como la conciliación, la desconexión, el derecho al descanso, aspectos que son importantes para que el trabajador también esté sano y pueda producir. Aquí yo creo que la clave es la productividad. Donde se están haciendo algunos ensayos es, vale, rebajamos el tiempo, pero mantenemos la productividad y, por supuesto, mantenemos el salario. Y en algunos sitios se demuestra que es posible. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que pensar a veces cómo tenemos organizado en algunas empresas, en unos sectores, de manera poco eficaz, nuestro tiempo de trabajo. Yo creo que las empresas que lo puedan hacer, que lo hagan. Quiero decir, aquí me parece que teníais puesto en la plaqueta alguna empresa, una de ellas una de restauración. Sí. Que nosotros en El Independiente hicimos un reportaje, oye, trabajaban 4 días, estaban encantados. ¿Sabes cuál ha sido el problema? Que la productividad o lo que sea ha impedido que podamos hacerlo, porque han cerrado a las 11 de la noche. Pues mira, claro, ya tienes un problema. Y teníamos un problema, y es decir, oiga, trabajan menos, pero porque sirven menos. No lo he dicho como crítica, sino porque ese es un caso concreto. Entonces, las empresas que puedan hacerlo, que lo hagan. Lo que tú no puedes hacer es implantar un modelo para empresas que, si hacen eso, podrían cerrar. Y luego hay otra cosa. Yo creo que, y este es un debate muy de fondo, que es que hay gente que ve el trabajo como un castigo divino. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Para mí el trabajo es una suerte. O sea, vamos a ver, yo disfruto. No quieres que te lo rebajen, sino que te lo amplíen incluso. No, perdona, no me manipules. O que te favor. gusta. No, Javier, no me manipules. O sea, por favor, déjame expresar lo que yo quiero decir. Lo que pensabas es que el tiro te iba a venir de esta parte de la mesa. Eso no lo pensaba. Vamos a ver, es una cosa muy sencilla. Yo he trabajado mucho, pero es que a mí mi trabajo me gusta mucho. Entonces, a mí cuando se dice 4 días, digo, ¿y por qué? ¿Por qué voy a trabajar 4 días si a mí me gusta el trabajo que yo hago? Entendido. Así de fácil. Pregunto, ¿es factible esto? ¿El qué? 4 días cobrando lo mismo. Seguro. No es que sea factible, es que si realmente queremos abordar el tema más allá de una prueba piloto, más allá de el tema de Telefónica, que tendríamos para hablar un rato, no está en rebaja. O sea, quien piense que en Telefónica la totalidad de la plantilla va a pasar a trabajar los 4 días con una reducción del 20% de la jornada, no. Tiene más fondo para entendernos. Pero quiero decir que a mí lo que me parece en todo caso es que todas estas iniciativas son las que siempre aparecen cuando se va a abrir la caja del debate. Que yo es que creo que el debate lo hay que hacer, pero lo hay que hacer no solo por si me gusta más o menos trabajar, sino si podemos trabajar todos con el mundo al que vamos. Y ese tema es un tema que se puede
discutir hasta la saciedad, pero el tiempo de trabajo con el actual aumento de la productividad que hay es uno de los debates que va a aparecer en nuestro país. Otra cuestión diferente es el tema belga. En Bélgica, en realidad, lo que se va a hacer en Bélgica se puede hacer en España mañana si nos ponemos de acuerdo los comités de empresa con una determinada compañía, porque lo único que se va a hacer es una jornada irregular del trabajo. Uno amplía un poquito lunes, martes, miércoles, jueves y libra el viernes. Pero aquí ya se hace en algunas empresas. Sí, no sé si los 4 días o no, pero claro. En todo caso, jornadas irregulares de trabajo. ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede trabajar 5 días? Perdón, al revés. ¿Trabajar 4 días, cobrar 5? Pues va a depender efectivamente de la cuenta de la empresa. Eso va a ser más fácil en empresas grandes, en empresas que tengan turnos, en empresas que tengan mayores márgenes. En las pymes va a ser más complicado. Habrá sectores, con igual que el teletrabajo, es imposible porque tiene que estar de cara al cliente. Lo de cerrar a las 11 de la noche, habrá negocios que no se lo podrán permitir y va a ir un poco por barrios. Lo de conseguir hacer en 4 días lo que antes hacía en 5, desde el punto de vista de la seguridad de salud del trabajo, parece claro que es inviable. Es decir, el momento subidón no puede durar una semana, pero ¿quién va a estar continuamente produciendo lo que antes hacía en 5 días, haciéndolo en 4? ¿no? Tengo una última pregunta para cerrar. ¿Se nos puede romper la sociedad, las empresas en dos? Quien tenga la suerte de trabajar en una gran empresa que sí le permite esto y quien tenga la mala fortuna de trabajar en una, en fin, pequeña empresa que no se lo puede permitir. ¿Nos puede acabar pasando esto? Yo creo que no. Vamos, casi afirmo que no. A ver, primero, los aumentos de productividad, si ahora los dedicáramos a reducir el tiempo de trabajo, se podría reducir el 20% sin un drama. En el caso del sector del automóvil, repito, un 30% menos cuesta producir un coche eléctrico que un coche de carburación. Pero todos estos procesos acaban madurando y acaba habiendo una norma, que yo además me da que en el caso español habrá una norma española y habrá una norma europea en relación con el tema del tiempo de trabajo, sin ningún lugar a dudas, en un periodo de tiempo no muy largo. Yo creo que ese es el gran reto de los departamentos de recursos humanos. Es decir, yo no creo que la norma pueda convertir una realidad imposible en posible y creo que efectivamente habrá empresas que podrán llevarlo a la práctica y habrá empresas que sencillamente no podrán hacerlo. Y donde sí que es verdad que la negociación colectiva podremos llegar a acuerdos, probablemente sea ahora el momento. Creo que el debate y la reflexión siempre son necesarios. Otra cosa es que nos pueda generar cierto rubor a los que tenemos la suerte de tener un trabajo a tiempo completo y con una remuneración, digamos, aceptable, el ver que efectivamente otras personas en un país casi con poco menos de 3 millones de trabajos, pues vean que por un lado el dinero público se dedica a subvencionar jornadas de 4 días o que algunas personas quieran trabajar menos cobrando lo mismo. Eso tampoco es justo porque pruebas piloto por parte de los gobiernos parece razonable que se hagan. Dinero público sería si estuviéramos pensando en no gastar 5 millones en la Comunidad Valenciana, creo que has dicho 5 millones. Sí. No gastar 5 millones, gastar 500, 1000. Estamos hablando de una prueba piloto que yo creo que esas experiencias es positivo, que ayuden a abrir el debate. Echa a andar y les agradezco que nos hayan acompañado para echarlo a rodar. Pepe Álvarez, UGT, Javier Blasco, ADECO, gracias a los dos. Directores, Casimiro García Vadillo, Lidia del Canto, Dani Basteiro, los tiros por todos lados, hoy no quiero enseñar todos los agujeros. Yo te veo muy entero. Si sobrevivimos a esta, el viernes que viene les estamos esperando de nuevo aquí en Las Claves. Cuídense, un abrazo.